Esa conexión con Carlos Santana viene por Quique Santander y estaban buscando un ingeniero para mezclar un tema latino. Efectivamente, me llevaron a California y yo mezclé una canción para él. Conocí a Carlos al final del día, donde él se acercó en el estudio, un estudio bello, que se llamaba ahorita Fantasy, se llama Fantasy Studio. Espectacular el estudio, ya no existe. Y llega Carlos Santana al final a revisar la canción. Al final del día hicimos unos ajustes, él aprueba la canción y se hacen las impresiones. Y ya, yo pensé, bueno, hasta aquí llegué, mañana me voy, ¿no? Entonces, el manager del estudio me dice, Boris, quiero hablar contigo, tú estarás disponible el resto de la semana. Y yo le dije, bueno, sí, ¿para qué? Y él, bueno, Carlos está muy contento con el trabajo que tú hiciste y quiere que tú mezcles el resto del disco, que era la mitad del disco. Y era la mitad de las canciones de Carlos, que eran instrumentales la mayoría. Y era como que su trabajo personal. Y él me dijo, quiere que tú lo mezcles. Y entonces, obviamente le dije, por supuesto que sí. Y así fue la historia. Esto es Hablemos Audio. Hola a todos, una vez más, bienvenidos a Hablemos Audio. Hoy es un día especial. Lo que tenemos preparado es una entrevista que literalmente tiene en mi mente y en la mente de nosotros en Hablemos Audio más de 10 años en preparación. Se trata de un ingeniero venezolano que tiene más de 25 años fuera del país, radicado en Miami. Tiene tiene 9 Grammys en su haber y la verdad que hay una trayectoria impresionante que no podíamos dejar pasar y teníamos que entrevistar para nuestro canal y para toda la gente de Venezuela y de Latinoamérica que le gusta la ingeniería de sonido y la música. No quiero adelantar mucho, pero esta persona ha trabajado con artistas como Luis Fonsi, Fonseca, Maluma. La lista es larga y de bastante nivel, así que sin dar mucho más preámbulo, quiero presentarles a Boris Milán. Boris, ¿cómo estás? Gracias, Carlos, por esa presentación tan bonita. Estamos bien, gracias a Dios, aquí en esta esquina trabajando, ¿no? Y gracias por invitarme y por darme la oportunidad de compartir contigo este rato. No, gracias a ti, de verdad que el hecho de que nos estés dando este tiempo para conversar con nosotros es súper valioso y sabemos que estás bastante ocupado y con cosas bastante importantes como para dedicarle algo a nosotros, así que agradecido. Quería empezar por pedirte en pocas palabras que para las personas que no te conocen, que no saben quién es Boris Milán, nos digas en pocas palabras quién eres tú, qué haces, a qué te dedicas. Bueno, yo soy un ingeniero de sonido. Con el tiempo, yo tengo alrededor de 30 y tantos años haciendo esto y he estado involucrado en audio toda mi vida profesional. Nací en Maracaibo, tuve un estudio en Caracas, mi familia se mudó a Caracas, digamos, bastante joven. Y para no echar un cuento y una historia muy, muy larga, como mucha gente aprendí piano, estuve involucrado con la música, cosa que el resto de mi familia no estaba, el único que era medio músico era yo. Tuve unas bandas ¿cómo se llama esto? De versiones en los 80s. Estudié sistemas, no terminé la carrera. Tuve la oportunidad de hacer una sala de ensayo y la sala de ensayo creció y básicamente la convertí en una cosa más grande. Empezó como una sala de ensayo para mis grupos y terminó siendo una sala de ensayo que se llamaba Madbox, estaba en Colinas Bellamonte, en Caracas. Esa sala creció, grabamos de todo y yo aprendí muchísimo. Obviamente era una época donde no había YouTube, no había toda esta información que está disponible hoy. Yo esperaba las revistas que estaban, que si Mix Magazine, Electronic Musician, y así aprendía, grababa bandas, y me encantó, me enamoré, dejé de tocar. De hecho, todo lo que yo hago tiene que ver con la parte de grabar, mezclar, masterizar. Ese es mi universo. En el año 2000 me vine para vivir a Miami con mi esposa. Empezamos de cero.
quieres hablar más de eso, pues podemos hablar más de eso, pero empezamos de cero, pero me enamoré de la idea de trabajar acá. Yo le dije a mi esposa en el año 97, 98, yo quiero mudarme a Miami, quiero ganarme un Grammy, quiero trabajar allá. Yo vi, digamos, con la puerta de que Miami era un lugar clave para la latina. Y 4 años después estamos aquí. Eso es un poquito lo que yo... Bastante resumido, 25 años de carrera. Sí, Ahora, yo había escuchado ya un poco entrevistas que tú has hecho con otras personas y has explicado un poco este tema de cómo abriste tu sala de ensayo y de ahí pasaste a hacer grabaciones, etcétera. Pero nunca mencionas si tú tuviste alguna formación profesional, si tú estudiaste audio. Sé que estudiaste música, pero no sé si estudiaste audio. ¿Cómo pasas de ser un músico que toca y graba sus propias cosas a ser un ingeniero de mezcla ganador de Grammy? O sea, el aprendizaje que tuviste que tener para llegar a ese nivel tiene que haber sido grande. ¿Cómo fue ese proceso? sí, bueno, a ver, fíjate, yo de muchacho tocaba, yo tuve 7 años de piano y de órgano también trabajé, tenía un profesor en la casa, ¿no? Y yo siempre me encantó la música. Yo recuerdo un día yo entré a un estudio y vi a alguien con una consola inmensa, yo tendría quizás 16 años y no me acuerdo cuál es el estudio, creo que el estudio no existe ya. Y yo quedé así impactado. O sea, realmente yo vi la consola, vi la música, las cornetas, lo que estaba pasando, los músicos, y yo quedé realmente tocado. En aquel momento ya yo estaba medio tocando en banditas, ¿no? Y nos ubicamos, estaba haciendo, yo tocaba teclado, ¿verdad? Obviamente, y tocaba en Cliché, en Weekend, o sea, en pizzerías, y realmente era algo para mí un hobby, pero ese hobby de repente tuvo un vuelco y yo empecé a estudiar en la Metropolitana, en la Universidad Metropolitana de Caracas, sistemas, computación, de repente me apasionó la onda de tocar música, ¿no? Sin embargo, abro esta sala de ensayo que ya mencioné, ¿verdad? En la historia, en una casa que mi familia tenía. Compré una batería, compré 2 micrófonos, o sea, compré como que lo mínimo para poder ensayar y eso empezó como que a regarse y empecé a grabar los ensayos, la gente empezó a ir para allá. Ah, en aquella época las bandas de gente joven, sobre todo de rock, eso era mal visto, nadie quería grabar bandas de rock. Yo empecé a grabar bandas de los ensayos con internet y esos cassettes los estaban poniendo en la radio. Me llegó como que un espacio de tiempo de alguien que nadie estaba ocupando, que era grabar las bandas de Caracas. Y de repente gente de Valencia se iba a Caracas a grabar, gente de Maracaibo se iba a grabar y yo grabé de todo, o sea, no solo rock, grabé gaita, grabé salsa, grabé de todo eh, y aprendí muchísimo. Realmente yo quería sonar, en mi mente yo quería sonar como sonaban en Estados Unidos, ¿no? Un poquito esa influencia de lo que oías en la radio, porque hoy en día nosotros nos nutrimos de todo el venezolano oye mucha música de todas partes. Entonces tú puedes oír joropo, ¿verdad? Y puedes oír salsa, y puedes oír merengue, como puedes oír pop y como puedes oír música clásica y como puedes oír, ¿sabes? Música moderna hecha yo digo en Estados Unidos, pero en el mundo, ¿verdad? O sea, nosotros en nuestro país tenemos una biblioteca, una librería mental, musical muy grande, ¿verdad? Porque oímos de todo. Y por el otro lado, tenemos la influencia de la música, o sea, el 6x8, metemos música, ¿cómo se llama? Clásica, que es de Venezuela, que no oye otra persona. Entonces, toda esa información el venezolano la tiene. Y sobre todo si tú estás metido en música, ¿no? Oyes de todo un poquito y te culturizas, básicamente, te nutres tu mente. Entonces yo he tenido aquí eventos donde hay un americano y está oyendo pues, está grabando una guitarra, y estoy hablando de músicos de mucho nivel, y de repente pone un 6x8 y tú lo ves así como que, ¿Qué, what is this? qué es esto? Están, como decimos en Venezuela, están pariendo para entender la métrica.
algo que nosotros nacemos con eso. Básicamente, de muchachito lo estamos oyendo. Entonces, eso es un poquito lo que yo sufro, ¿verdad? O de lo que yo me nutro. Y estoy seguro que tu parte también has tenido un poquito de eso. Has oído música de todas partes, ¿no? Entonces, eso nos da una librería muchísimo más amplia de lo que la persona común tiene. Y como gente que trabajamos en esto, pues obviamente lo usamos para tratar de aplicar nuestro sello, nuestro sonido, nuestro criterio, ¿verdad? En la música. Entonces, cuando yo hacía esto, pues aprendí a oír, a escuchar, que al final del día, como ingeniero de sonido, como ingeniero de mezcla, sí, está la parte técnica, está la parte musical, está todo esto, pero al final lo que estamos haciendo es escuchando y ver cómo poder aplicar nuestro criterio y nuestro gusto de una manera que enaltezca, ¿verdad?, lo que estamos haciendo. Entonces, esa es un poquito la historia mía. De tocar teclado en una bandita, empecé a grabar bandas de otras personas, y me enamoré de ese universo, ¿no? O sea, que dirías que eres, al menos en la parte técnica, eres mayormente autodidacta. O sea, tú mismo te enseñaste. Sí, mayormente autodidacta. Debo decir que estuve un día y medio con el Mar Leal en la época de que el Mar abrió este estudio. No terminé de continuar. Fue una experiencia interesante. Me parecía que era algo chévere, pues que el taller de ultrasonoro estuviera haciendo eso en Caracas. Creo que hoy en día hay otros institutos que tienen audio y tienen producción y tienen como que música en electrónica. Entonces, eso es algo pues chévere. En mi época, lo único que había era eso, pues, ¿no? Era el taller de arte sonoro. Entré y salí, pero no por nada en particular, sino simplemente estaba en mi vida, pues, en mi camino. Bueno, yo soy egresado del taller de arte sonoro. Así que un saludo grande Ujú. a Elmar Leal, a Carmen y a toda la gente del taller que, bueno, gracias a lo que aprendí ahí, estoy acá. O sea, el taller sin duda fue una institución que le dio una base sólida a muchísima gente en Venezuela, que hoy en día están regados por el mundo, pero hay que darle su reconocimiento. De hecho, nosotros tuvimos la oportunidad, bueno, Darío Peñalosa, amigo en común, y le hizo una entrevista a Elmar para Hablemos Audio, y eso está en la página web, la pueden ir a ver los que estén interesados. Pero bueno, un saludo para Elmar. Y sí, ahora hay otras academias en Venezuela, principalmente te puedo mencionar a AudioPlace, que están haciendo un trabajo increíble también, amigos también de Hablemos Audio desde siempre. Y ha crecido, o sea, es una academia que tiene ya una carrera de 3 años, hasta donde tengo entendido, con muchos estudiantes, y que ha crecido mucho ese rubro en Venezuela, cosa que me contenta. Porque la verdad que cuando nosotros comenzamos Hablemos Audio, aparte del taller, AudioPlace estaba comenzando, y era difícil para la gente que quería aprender de esto, era difícil acceder a educación de calidad. Entonces, un poco de ahí nace la idea de Hablemos Audio, de conectar gente que ya está teniendo éxito en el medio, que tienen años trabajando, ingenieros venezolanos, conectar ese conocimiento con gente que está hambrienta de saber más, pero que no tiene de repente los fondos o la capacidad de acceder a esa educación, ¿no? Así nació Hablemos Audio, y bueno, fue un poco la motivación de hacer lo que estamos haciendo, y sigue siéndolo hasta el día de hoy. Sí, me encanta el trabajo que tú has hecho a nivel de exportar y de culturizar un poquito. La información que hay hoy en día es sumamente vasta, pero al mismo tiempo eh, a veces carece un poquito como de orden. Entonces, en la idea de que tú puedas ir a un lugar en YouTube y si una técnica y te la expliquen, pero hay veces viene como que descolgada de un poquito de background. Entonces, la idea también de que tú puedas ir a un instituto y te organicen la información y te la planteen con un poquito de estructura. Eso es algo bien, bien importante. Y lo otro también es que mucha gente se enfoca en la parte técnica, el aparato, ¿verdad? El preamplificador, el vintage, el
tubo, no sé, el micrófono. Pero la realidad es que, de nuevo, yo insisto en que estamos en un negocio donde hay que saber escuchar, ¿no? Y tener criterio. Y el criterio y la escucha y el gusto es algo que tú desarrollas. Yo siempre le digo a la gente que hay que aprender música. O sea, si tú estás en algo de esto y solamente lo que estás haciendo es ingeniería, tienes que tener un background musical mínimo. O sea, tienes que tener un poquito yo no estoy diciendo que aprendas a leer a primera vista, pero sí tienes que tener criterio de qué es música, qué son las notas, qué es afinación, cuando hay armonía, que de repente la armonía no está acorde y tú puedas identificar problemas. Entonces, eso es algo importante que una institución pues te brinda. Sin duda, sin duda. Es eso. Yo creo que un poco organizar la información y darte... A mí me pasaba cuando yo buscaba información en YouTube o en aquel momento no me acuerdo si era YouTube o era páginas web. Tú aprendías de repente lo que estabas buscando puntual y no tenías ni idea de por qué era así, ni de dónde venía. Y tenías que empezar a desenmarañar esa bola de información para saber, bueno, es MIDI, pero es MIDI porque el MIDI se creó para esto. ¿Qué es el MIDI? O sea, era complicado y de verdad tener una base que te dé de forma organizada, como dices tú, ese conocimiento ayuda mucho. Y es mentira que cuando sales de ahí eres un ingeniero ya. Tienes que salir de ahí a empezar a aprender en la calle lo que de verdad es el trabajo. Pero sin esa base te ahorra mucho tiempo y muchos golpes que te vas a dar en la calle. Y bueno, Sí. hablando de golpes y de abrir caminos, continuando con lo que veníamos hablando, te quería preguntar, una vez que llegas a Miami, te estableces allá, aterrizas en Miami, ¿cómo fue esa llegada a un país nuevo, una cultura nueva, un mercado distinto, en donde en aquel momento, 25, 24 años atrás, no era como es ahora, que está lleno de venezolanos que de repente te podían dar una mano, te podían conectar con gente? Tú llegas allá en otra época. ¿Cómo hiciste para meterte en el mercado? ¿Cuándo fueron tus primeros pasos para llegar a donde estás ahora? Bueno, mira, yo te puedo contar un poquito cosas buenas y de repente no tan buenas, ¿no? Yo tuve un par de años antes de venirme para acá, que hice un par de viajes y conexiones y, ¿sabes? Uno trata de conectarse de alguna manera, conocer gente y tuve la experiencia de que mucha gente yo me le presenté y me dijeron, sí, Boris, ven para acá, apenas llegues, llámame y vamos a trabajar, vas a ver. Y en el año 2000 me vine en julio, y efectivamente empecé a llamar a todos los supuestos contactos que me habían dicho, llámame, que mañana estamos trabajando. Y bueno, pues la realidad pues golpeó y mucha gente pues que me habían dicho una cosa, pues al momento en que yo los llamé, pues no subieron a la palestra y no me dijeron, sí, ven acá, vamos a trabajar. Entonces fue un comienzo un poquito complicado. Si hay algo que yo he aprendido de el negocio de la música en general, es que esto es un negocio de contacto, de quién conoces, a quién estás relacionado. Y no lo digo de una manera de a nivel de palanca o de conexión, sino que de que la gente entienda de dónde eres, qué es lo que tú ofreces, ¿verdad? Y haya escuchado el trabajo tuyo. Entonces, eso es bien complejo, ¿no? Cuando tú te cambias de un país, y tú bien lo sabes, creo que 2 veces te ha tocado, es empezar de cero. ¿Por qué? Porque tú tienes que empezar a crear un círculo de gente conocida en la industria, gente que tú conoces, de contactos, ¿no? Y estos contactos de alguna manera te dan oportunidades o te conectan con alguien más, ¿no? O sea, como que te van de alguna manera dando un poquito de camino para que tú vayas conociendo gente, haciendo trabajo y eso de alguna manera puedas tú no sé, plantear quién eres tú en un nuevo contexto o en un nuevo país, ¿no? Entonces, eso fue bastante fuerte. Me tocó un año. La anécdota que yo siempre cuento, que a nivel digamos, fue un cambio. Después de un año nosotros nos quedamos sin plata. Básicamente nos quedamos eh, sin los ahorros que teníamos para mudarnos. Y en una Navidad,
nos invitan a una patinada. Estaba un amigo nuestro en común, y la gente me presentan a un señor que está sentado, se llamaba Rodolfo Castillo, lo puedo decir porque Rodolfo me echó una mano. Me siento a hablar con él y él me pregunta: ¿qué haces tú? Yo soy ingeniero, vengo de Venezuela, estamos recién llegados, etcétera, etcétera. Yo tengo un estudio, me dice, soy productor. Y yo le dije: sí, oye, qué bien, pero nunca lo había oído. Me dice: vente al estudio, y hablamos. Fui para el estudio unos días después y él me dice: mira, yo estoy muy ocupado, yo no puedo atender el estudio, tú me puedes echar una mano, ¿tú crees que puedas venir? Yo le dije: sí, claro, ¿cómo no? Tú sabes, uno empezando, tratando pues de conectar, ¿no? Y empecé a trabajar con él, a grabarle en el estudio. Él tenía un estudio en su casa, bastante bonito, un estudio con una consola Trident. No era un espacio muy grande, pero tenía un espacio chévere. Y empecé a trabajar con él. Al tiempo, él me conecta con Bebu Silvetti, quien es un productor, que en paz descanse, y empiezo a grabar con él. Este, y esa relación trajo muchas cosas buenas. Él fue el primer productor serio con el que yo trabajé, ¿verdad? Y con el que yo pude hacer cosas, digamos, de otro nivel. Y ese fue el comienzo, digamos, de una carrera bastante más fructífera, ¿no? Con él hice una cantidad de trabajos muy interesantes. Hice Diango, Plácido Domingo, o sea, una cantidad de artistas muy bien. En contexto, Bebu hizo los arreglos de Luis Miguel, de los romances de Luis Miguel. Entonces, él tenía pues un- ¿sabes? Una cartera de clientes bien importante. Y ese contacto con Rodolfo y con Bebu fortuito en una Navidad de sentarme a hablar, pues me cambió la vida, digamos, en aquel momento, ¿no? Y sé que trabajaste en algún momento con Emilio Estefan también, ¿no? Fíjate, no, con Emilio no, yo trabajaba en el estudio de Emilio, En pero el estudio, Emilio. he ido para allá, hicimos varias cosas allí, pero realmente quizás viene la relación a través de Quique Santander. Con el tiempo, yo empiezo a trabajar, y eso es otra anécdota. Empiezo a trabajar con Quique, a mezclar los trabajos de Quique. Trabajé como por 5 años con él, y el que no conozca el trabajo de Quique, pues tiene que, por favor, búsquelo, porque él es un compositor y productor realmente prolífico, y un tipo súper interesante de estudiar, inteligentísimo y talentosísimo. Entonces, él me dio una oportunidad, y esa es otra anécdota, y te voy a tratar de hacerla cortica. Yo había hecho un disco con Ricardo Montaner, con Bebu, y Ricardo a los 2, 3 años va a hacer un disco con Quique. Y Ricardo le habla de mí. Y Quique le responde: oye, Ricardo, yo tengo mi equipo de gente, ¿verdad? Yo tengo mi ingeniero, etcétera, etcétera. Y Ricardo le insiste: oye, deberías conocerlo, y quisiera que trabajara en mi disco. Para hacer el cuento corto, él hace una especie de competencia y le dice a 4 ingenieros, uno soy yo, que mezclan una canción para probar. Y la vamos a escuchar, ellos la van a escuchar, a ciegas, ¿no? Sin saber quién es quién. Y de nuevo, haciendo el cuento más cortico, él escogió la que yo hice. Y eso, de alguna manera, pues, obviamente hicimos el disco de Ricardo, y entablé una relación con Quique que duró unos 5 años. Y bueno, hicimos una cantidad de discos, y de nuevo, eso hace que tú conozcas a otra gente, la gente va aprendiendo tú, y si tú eres un poquito responsable, sabes lo que haces, eres cumplido, profesional, ¿verdad? Y educado, las puertas se te van abriendo un poquito, ¿verdad? Esa es la historia, digamos, de los primeros 10 años de Miami para mí. Ok, interesante. Bueno, ya yo en la introducción de la entrevista mencionaba algunos de los nombres con los que has trabajado. Se me quedó por fuera Shakira, por ejemplo, Ricardo Montaner, que lo acabas de mencionar. Carlos Sí. Santana me llamó mucho la atención porque vi una entrevista tuya por allí por internet y hablabas de cómo llegaste a trabajar con él y que creo que al principio ibas a mezclar 1 o 2 temas y terminaste mezclando 5 o 6, no sé cuántos fueron. Cuéntame un poquito de esa experiencia que me llamó mucho la atención. Sí, así fue. De hecho,
esa conexión con Carlos Santana viene por Quique Santander. Él le dio mi teléfono y estaban buscando un ingeniero para mezclar un tema latino. Entonces necesitaban un ingeniero de Miami latino, porque ese era el concepto de esa canción. Entonces, efectivamente, me llevaron a California y yo mezclé una canción para él. Él conocí a Carlos al final del día, donde él se acercó en el estudio, un estudio bello, que se llamaba ahorita Fantasy, se llama Fantasy Studio. Espectacular el estudio, ya no existe. Compraron el edificio y lo tumbaron. Pero bueno, voy para allá y estoy fascinado trabajando en la canción, no me la creo. Y llega Carlos Santana al final a revisar la canción. Al final del día, él se sienta conmigo, hicimos unos ajustes, bueno, en fin, estuvimos, qué sé yo, una hora revisando la canción. Él aprueba la canción y se hacen las impresiones y ya, y yo pensé, bueno, hasta aquí llegué, mañana me voy, ¿no? Entonces, el manager del estudio, que creo que tenía que ver con la compañía de Carlos, me dice, Boris, quiero hablar contigo, tú estarás disponible el resto de la semana. Y yo le dije, bueno, sí, ¿para qué? Y él, bueno, Carlos está muy contento con el trabajo que tú hiciste y quiere que tú mezcles el resto del disco, que era la mitad del disco. Y era la mitad de las canciones de Carlos, que eran instrumentales la mayoría, y era como que su trabajo personal. Y él me dijo, quiere que tú lo mezcles. Y entonces, obviamente le dije, por supuesto que sí, y así fue la historia. Todo una cosa un poquito de suerte, un poquito de que las cosas se ordenaron y coincidieron, y fue una experiencia genial, porque en verdad conocer a Carlos, uno dice, bueno, Carlos Santana, oye, qué importante, un músico reconocido, etcétera. Pero el personaje, la persona, él como humano, tiene un aura y ¿cómo se llama? Un magnetismo muy especial, una vibra bien, bien particular. Conocerlo fue una experiencia bien, bien interesante. La manera en que él expresaba sus ideas en términos de la música no eran musicales, eran más filosóficos. Entonces era muy bonito poder conversar con él y que él se sentara y me dijera, oye, sube el solo. Y en vez de subir el solo decía, oye, imagínate que tú estás viendo una película y, ¿sabes? Hacía unas analogías muy interesantes. Fue bien bonita. Lo que es estar preparado para la oportunidad, ¿no? Porque quizás en otro momento de tu carrera no, se te presenta esa oportunidad y no hubieses estado preparado, pero se te presentó, te dijeron, ¿puedes mezclar el resto del disco? Y tú, claro que sí, yo mismo soy, ¿no? O sea, Sí, acabas de dar en clavo en una cosa. Hay un dicho que tú seguramente lo has oído, que es que la suerte es la combinación de la oportunidad y la preparación, ¿no? Y eso es cierto. Y quiero mencionarlo porque cuando yo vine a Miami en el año 2000 de nuevo, yo consideraba que yo sabía lo que hacía. Yo había tenido la oportunidad de trabajar en análogo, yo tenía una máquina análoga de 20 canales, había pasado por ADATS, había comprado Pro Tools. En el año 97, 98 compré el Pro Tools que había, creo que era versión 4 con 16 canales. Entonces yo decía, oye, yo creo saber un poquito de esto que estoy haciendo. Cuando llego a Miami y empiezo a trabajar, a conectarme y a trabajar con gente, me doy cuenta que me falta muchísimo por aprender, que hay que ponerse las pilas, en pocas palabras. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a ti te ponen o te enfrentas con una situación, tener las herramientas correctas para poder, digamos, navegar esa situación es muy importante. Entonces, uno siempre está aprendiendo, uno siempre está tratando de mejorar un poquito, de aprender un poquito, de ver cómo puedes adaptarte a una situación que exige de repente otro set de herramientas, ¿verdad? Que quizás las tienes, pero nunca las habías usado o no las habías aplicado de esa manera. Entonces, es muy importante que uno está abierto a aprender, a improvisar quizás a veces a reconocer, como, oye, esto no me lo sé, déjame ver qué hago y déjame ponerme las pilas, como decimos en Venezuela, ¿no? Entonces, esto es algo que yo he aprendido en esta transición de vivir en otro país y de venir de Venezuela y todo eso. sí, es totalmente así. Yo creo que todos los que están viendo este video en algún momento se han dado cuenta de
de que es así, de que uno tiene que estar preparado para cuando de verdad llega la oportunidad, aprovecharla. Si no lo estás, es una oportunidad que no va a volver. Pasa y no vuelve más. Yo creo que Totalmente. trabajar con Carlos Santana no es una cosa que pasa todos los días. O sea, si no lo aprovechas cuando llega, olvídalo. Pero justamente mencionaste algo, disculpa que te interrumpa, mencionaste algo de cómo Carlos Santana transmitía un poco lo que él quería con respecto a la mezcla, ¿no? La forma como quizás él, sin ser muy técnico, te daba a entender lo que quería. Y se me vino a la mente una pregunta que te quería hacer y es, sin dar nombres de artistas en particular, si no es necesario, ¿qué persona, qué tipo de persona, qué tipo de artista o qué tipo de productor es para ti más fácil o más difícil de trabajar? ¿El que sabe mucho de la parte técnica o el que no sabe nada de la parte técnica y es todo feeling y todo música? Sobre todo cuando estás trabajando una mezcla, hay que hacer cambios y la persona puede que maneje el lenguaje técnico, puede que no. ¿Qué prefieres tú o qué se te hace más fácil para navegar? Yo creo que es una cosa también mucho tiene que ver con que la persona sepa lo que quiere. Cuando la persona tiene una foto mental de la música, del arreglo, es muy fácil poder entenderla cuando la persona está clara. Y no me refiero a que técnicamente sepa de decibeles y de frecuencias o que musicalmente sea un genio o algo. No me refiero tanto a eso. Obviamente eso ayuda, ¿verdad? Y cuando tú sabes cómo expresar algo, pues simplifica las cosas, ¿no? Pero lo más importante es cuando la persona tiene una foto ya bien consolidada de lo que eventualmente quisiera lograr. Entonces, la conversación es mucho más directa, es mucho más fácil. ¿Y qué pasa? Típicamente, cuando yo voy a mezclar un arreglo, ¿verdad? Y ya está grabado, el hecho de que esa persona tenía algo claro implica que el arreglo habla por sí solo. Y cuando tú lo oyes, y tú puedes tener un arreglo complejo, digamos, con combinaciones de estilos, pero el arreglo está claro. No sé si eso tiene sentido, lo que estoy diciendo. Cuando tú oyes, y me refiero al arreglo musical, ¿verdad? Es decir, la estructura de la canción tiene sentido, los elementos tienen sentido. No hay una eh, búsqueda ambigua de cosas de que tú tienes que empezar a experimentar y a tal. Eso simplifica las cosas. Entonces, es muy fácil poder trabajar con una persona que tiene una dirección concreta. Quizás todavía está en el proceso, ¿verdad?, de consolidar esa visión, ¿verdad? Está en el proceso de un poquito de experimentación, pero hay una dirección correcta, hay una dirección ya definida, es la palabra. Entonces, esas personas son fáciles de trabajar. Hay un problema que yo veo mucho y es una cuestión que viene con la tecnología, con esto de Pro Tools y tener 1 millón de canales y tener una cantidad de oportunidades de cambiar sonidos y poder probar cosas, que es que eso ocasiona que la gente no hay un commitment el criterio, digamos. Entonces, yo tengo, por ejemplo, un ejemplo claro, me mandan una sesión y me dicen, Boris, el bajo, tú vas a ver que hay 5 canales de bajo. Escoge tú cuál es el que va mejor con el arreglo. Y la verdad es que eso es un trabajo de producción, realmente no es un trabajo de mezcla, ¿verdad? Entonces, tener 5 bajos en amplificadores diferentes o en línea o tocados diferentes o con tal, eso no ayuda, más bien confunde, ¿verdad? Es una cuestión de que tú estás tomándote digamos, el sombrero de producción, ¿verdad? Y se presta a que tu cliente diga, oye, ¿qué pasa si usamos el canal número 1? Ahora ponme una versión, pero con el canal número 2, ¿no? Entonces, el trabajo de mezcla se vuelve interminable. El trabajo de producción en general se vuelve interminable. En la época donde tú tenías 24 canales o 48 canales, tú tenías que administrarlos y tenías que tomar una decisión. Tenías que decir, ok, este es el bajo que va, este es el bajo correcto, vamos a hacerlo así y estos son los que van, ¿no? Entonces, eso ha considerado la tecnología un poquito. Entonces, algo que pareciera muy positivo
pues no es tan positivo en ocasión. Es que justo eso, tú acabas de resumir de dónde venía mi pregunta. Es que en mi humilde experiencia y no tan amplia como la tuya, lo que me ha pasado es que cuando la persona con la que estoy trabajando sabe de la parte técnica, pero no tiene muy claro lo que quiere, es muy fácil decir, meter este plugin. Ah, mira, tienes 15 plugins aquí, ¿por qué no los probamos todos a ver cuál suena mejor? Sí. ¿Sabes? Cosas absurdas, pero que justamente les da una especie de análisis parálisis, como dicen en inglés, que es que tienen tantas opciones y como no saben cuál es la que quieren de verdad, pues vamos a probarlas todas. Alguna va a funcionar. Y eso lo que hace es quitar tiempo, perder dinero, o sea, es interminable el trabajo. Mientras que cuando tienes una persona que, como dices tú, sabe lo que quiere, aunque de repente no sepa cómo se llama eso, él va a tratar de explicarte de alguna forma y tarde o temprano, o más temprano que tarde, van a llegar al objetivo. Sí, sí, sin duda, la persona que tiene un tipo de dirección, de camino mental, ¿verdad? Quizás no sea la persona más talentosa o más sabia a nivel técnico o musicalmente, no sea Beethoven, pero tiene como que un camino claro. Y ese camino, uno, desde este punto de vista, uno lo entiende, uno lo interpreta de una manera más rápida, de una manera más práctica. Y llegar a la conclusión y al destino es más sencillo. Es simplemente porque sabes qué es lo que hay que hacer. Básicamente tú sabes qué son los elementos que funcionan y los elementos que tú tienes que arreglar, y lidias con eso y ya. Pero sí, esa expresión de parálisis de opciones es muy buena porque eso ocurre, eso ocurre. O sea, yo, a mí no me molesta tanto, por ejemplo, yo tengo clientes que me dicen, Boris, tú puedes subir medio dB al hi-hat. Ujú. Y la verdad es que, vamos a estar claros, ese medio dB va a cambiar la canción, va a cambiar, como dicen, va a vender medio millón de copias. La verdad es que no. Pero tú estás trabajando con el cliente y el cliente te está pidiendo algo, ¿no? A mí esos cambios no, no me, no me hacen trabajo, pues. Simplemente, y hoy en día con la tecnología, abres Pro Tools, haces un cambiecito y lo haces relativamente sencillo, ¿verdad? Tienes que tener cuidado, obviamente, de que ese cambio no vaya a afectar otras cosas, pero es parte de la experiencia del ingeniero. Esos cambios no me perturban, ni causan dolor de cabeza. Los cambios es cuando la persona no sabe lo que quiere. Y me dice, ¿tú qué sientes? ¿Qué opinas? La voz para arriba, no, menos abajo, etcétera, etcétera. Ya tenemos, ¿sabes? Versiones. Hay una anécdota de Michael Jackson que está mezclando la versión 30 o algo así. Seguramente tú lo has visto en las redes sociales de una entrevista y el productor le dice, oye, ¿qué están haciendo? No, estamos haciendo un ajuste en la mezcla 32. Y él dice, oye, un momentico, ya va, ponme la mezcla número uno y después al final la que salió en el disco fue creo que la versión número dos a eso es a lo que me refiero con que hay interminables opciones y hay veces la canción te habla sola, ¿no? Y tú llegas a la conclusión más rápido sin tener que darle tantas vueltas, ¿no? Totalmente, totalmente, es así. Antes, obviamente me gustaría meternos en temas más técnicos, porque sé que los dominas y de hecho en tu canal de YouTube que tienes, por cierto, vamos a dejar el link para que las personas se suscriban a tu canal también, y en tu cuenta de Instagram tienes como que bastantes tips y cosas interesantes que compartes con tus seguidores. Pero antes de meternos un poquito en esa parte técnica, tenemos que hablar obviamente de los 9 Grammys que tienes en tu haber. Cuéntame un poquito de dónde vinieron esos Grammys, sobre todo la experiencia de ganar el primero, que yo creo que el primero tiene que ser una cosa muy especial porque te da como esa validación de que tu trabajo es reconocido finalmente y como que vas por un buen camino. Cuéntame un poquito de esa experiencia con los Grammys y lo que significa para ti el reconocimiento. Bueno, mira, obviamente los Grammys, tener un Latin Grammy es algo muy bonito y muy emocionante, ¿no? Y yo creo que todos aspiramos en algún momento a un reconocimiento de ese estilo. Pero te voy a contar, lo primero que te voy a decir es que todos son en categorías diferentes, cosa que a mí me da un poquito de satisfacción poder hablar de, ¿sabes? Categorías que no tiene nada que ver con, o sea, una es música de Argentina,
tango, de repente música folclórica, también tengo música pop y obviamente también tengo un poco de entonces tengo como que los 9 repartidos un poquito en todo. De hecho, con Boss Bass se ganó uno. Yo tengo dos que son video formato largo que ganaron, pero a ti no te dan, o sea, a uno como ingeniero no se lo dan al director y al artista. Entonces, tengo eso como una cosa que a mí me llena mucho poder decir que yo he trabajado en muchos estilos musicales, de que puedo ser versátil, digamos. Pero el primero, que es el que yo te voy a echar la historia, fue una vez que me llamaron para hacer un reemplazo y me llaman y me dicen, mira, Boris, mañana no puede venir un ingeniero, está Manuel Tejada, que es un productor muy conocido, grabando. Él tiene un ingeniero, pero no puede el día de mañana. Los otros 2 días sí puede, pero nosotros necesitamos que tú vengas mañana a hacerle una suplencia. Fui a hacer la suplencia, grabamos de todo. Grabamos percusión, grabamos piano, grabamos metales, hasta cuerdas creo que grabamos. Y ese era un disco para Olga Tañón. Y yo, bueno, yo hice mi primer día asumiendo que el ingeniero iba a suplir pues los otros 2 días. Manuel me dice, no, quédate, ya estamos aquí trabajando bien, estamos bien, así que tú sabes cómo está la cosa, para no cortar y empezar de cero, ¿verdad? Sigue tú. Y bueno, nada, hice mi trabajo. Pasó un año, y yo básicamente entregué el trabajo aquella época y me fui. Pasó un año y recibo una llamada y la llamada es algo así como que en inglés me dice, mire, es Milán, estamos llamando de la Academia de Grammy y necesitamos su información. Entonces yo le doy la dirección, etcétera, etcétera, y dice, no, es que usted se ganó un Latin Grammy. Y en aquel momento yo quedo capcioso y digo, no, debe ser que me gané, me están dando el reconocimiento del diploma, ¿sabes? Cuando tú, un aparato, un trabajo que tú participaste, gana, tú pides un certificado de reconocimiento, um, de participación, se llama, un certificado de participación. Y eso es lo que yo pensé que yo iba a recibir. Pero la sorpresa fue que a la semana llegó el caja, ¿no? Entonces, no, yo no me la podía creer. O sea, mi esposa y yo abrimos en aquel momento no se hacían unboxing ni nada, no se ponía en Instagram, pero podíamos realmente pensar que eso estaba pasando. Entonces, fue algo maravilloso. Obviamente, el hecho de haber recibido el Latin Grammy, pues me trajo cierto tipo de validación profesional, ¿verdad? De reconocimiento. Entonces la gente empieza a tomarte un poquito más en serio, ¿no? Y escucha de ti las cosas buenas que traen ese tipo de reconocimiento, ¿no? Te alargo la anécdota porque en aquel momento, como todos los venezolanos, estábamos buscando la residencia y los papeles y las tarjetas y las cartas de recomendación, etcétera, etcétera. Yo pongo mis papeles y pasa el tiempo y en eso me llega una carta donde quieren hacerme una entrevista, cosa que no es nada común. Usualmente te dicen su cosa está aprobada y ya, pues, ¿no? Pero me llaman para una entrevista y me llaman, de hecho, mi abogada en aquel momento de inmigración me dice, es muy raro porque es el jefe de la inmigración de aquel momento, ¿verdad? Es el que te va a entrevistar. Y ella se preocupa porque dice, eso no es muy común. Entonces, voy a la entrevista, vamos a la entrevista, pues, fuimos todos, y el señor me dice, ¿tú qué haces? Pero ¿sabes? Con un poquito digamos, de mal humor, ¿verdad? Me dice, ¿tú qué haces? ¿Y qué eso? Y ahí no sé cuánto. Y abre la carpeta donde yo tengo, obviamente, tú tienes todas tus cartas de recomendación y tus documentos y las copias. Y la primera es la del Latin Grammy que dice que tú te ganaste el Grammy. Y él lo lee así y dice, ¿usted tiene un Grammy? Y yo le digo, sí, sí. Pero tiene la estatua. Sí. ¿Y por qué no la trajo? Me dice, bueno, la verdad que no sabía que había que traerla, ¿no? Entonces el tipo, sin mayor cosa, lee 2 papeles más, cierra así y me dice, oye, ¿y quién es Olga Tañón? ¿No? Una señora que tiene una trayectoria muy grande, grabada, merengue, etc. Cambió
el tono de la conversación, ¿no? Eso pues obviamente trajo la residencia y fueron cosas que digamos que la luna y el sol se alinearon para que pasara. Qué increíble, ¿no? Qué increíble que te fuiste para Estados Unidos buscando como una superación profesional, como alcanzar cosas más grandes. Y es el éxito en eso lo que te termina dando la oportunidad de quedarte en el país. Eso es como un círculo, un círculo completado, ¿no? Como no sé cómo decirlo, pero curioso, ¿no? Sí, se alinean las estrellas y bueno, digamos que uno, cuando tú eres perseverante en lo que haces y tratas de hacerlo bien y, pues las cosas se van dando, ¿no? Sí, totalmente. Eso es una enseñanza de vida. Que todos, yo creo que sobre todo los que emigramos, los que nos toca emigrar, aprendemos eso sí o sí. O sea, si tú haces las cosas bien y con dedicación, se te retribuye de alguna manera. Sí, no es fácil, obviamente no todo el mundo la tiene sencilla, no todo el mundo la tiene fácil, pero cuando tú emigras, tienes familia, tienes responsabilidades, a la expresión es o corres o te encaramas, ¿no? Y realmente es la perseverancia de saber lo que haces y de ser constante y de ser cumplido. Y se te van abriendo las puertas. Hay veces no tan rápido como quisieras, pero sí eso es lo que ocurre, ¿no? Y uno aprende, uno tiene un poquito cable a tierra cuando te enfrentas a la verdad de tú estar en otro país y tener cierto tipo de responsabilidades y aprendes, ¿no? Realmente uno madura muy rápido. Sí, es así. De hecho, me acabo de acordar que cuando estaba el otro día conversando con Darío Peñalosa y le comenté que te iba a entrevistar, le dije, oye, ¿tienes alguna pregunta, alguna cosa que de repente te gustaría preguntarle a Boris? Y él lo que me dijo fue lo siguiente, me dijo, tú eres uno de los primeros que se fue del país, hablando de los ingenieros de sonido, fue uno de los primeros que emigró. ¿Consideras que hoy en día sería o es más fácil emigrar como ingeniero de sonido desde Venezuela de lo que de repente fue para ti en aquel momento o consideras que es básicamente lo mismo? Bueno, yo diría que, mira, a ver, por ejemplo, Miami es un lugar donde está un poquito, hoy en día, ¿verdad? Después de veintitantos años, un poquito saturado, ¿verdad? No solo de inmigrantes, un poquito saturado de gente de Latinoamérica. Entonces, Miami es una ciudad un poquito difícil. Y lo que yo me he dado cuenta es que es importante salir del círculo social del que uno tiende a gravitar. ¿A qué me refiero con eso? Uno tiende a gravitar a el círculo social venezolano. Este, pero si tú te quedas solamente en ese círculo social, económicamente no es viable que tu carrera pues despegue, ¿no? Es decir, es importante tú abrirte a otros mercados, a otros clientes potenciales, clientes de Colombia, clientes de México, clientes de España, clientes de Australia, lo que sea. Es difícil, es más difícil hoy o es más fácil hoy, no sé. Yo creo que es más fácil en ciertos aspectos. ¿Cuáles aspectos? Por ejemplo, hay más información, hay más gente aquí, hay más gente que uno conoce. Este, mm, en ese sentido, la información para tú tomar un paso es mucho más disponible que en el año 2000. En el año 2000 a mí me tocó empezar de cero, o sea, a- cosas tan sencillas como sacarte la licencia de conducir. Eso es algo que nadie te dice. O sea, bueno, ¿qué necesito? ¿Cuáles son los papeles? Etcétera, etcétera. Hoy en día tú abres Google y ¿sabes? Y allí. Este, eso es más sencillo, digamos. ¿Qué es más complicado? Hay mucha gente aquí. Hay mucha gente que ha venido de nuestro país, ¿verdad? Y yo no me refiero solamente a Venezuela, me refiero a Latinoamérica en general, España, o sea, mucha gente que ha venido para acá. Entonces, hay un poquito de saturación, ¿verdad? Del mercado aquí en esta ciudad.
Yo diría que, por ejemplo, si tú tuvieras la oportunidad de ir a otros estados de Estados Unidos, y creo que eso también es aplicable a otros países, ¿verdad? Pero yo estoy hablando, digamos, de Estados Unidos. Puedes tú capitalizar, ¿verdad? En que hay otros estados donde de repente no hay tanta gente, eh, digamos, ofreciendo sus servicios, ¿no? Entonces, cuestiones que yo diría que en el año 2000 no había tanta gente, no había tanta competencia, ¿verdad? Quizá. Yo he tenido la gracia o la oportunidad o la ventaja de tener 24 años aquí y de tener 24 años conociendo gente y trabajando con gente y estableciendo relaciones. Hoy en día es más fácil porque, digamos, tiene mejor conexión tecnológica, pero al mismo tiempo tiene mucho más competencia, tiene más gente haciendo lo que hace. No son solo venezolanos, de México, de Colombia, gente muy capacitada, gente con bastante nivel. Entonces, hay como que las dos caras de la misma moneda. No te tengo una respuesta, pero sí, evidentemente estamos en otro tiempo. eh, que cambia un poquito las reglas del juego, ¿verdad? No sé si eso responde la pregunta. Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo sé que Miami, de hecho, es un mercado complicado por eso, porque se saturó un poco de latinos, se saturó de venezolanos, que muchos emigraron para allá y eso lo hace complicado. Tienes que llegar a competir en un mercado que ya tiene mucha gente de mucho nivel, además. No es fácil llegar allá y competir contigo, por Sí, ejemplo. Está difícil. Pero, mira, cómo tratas tú ese tema de la competencia? Sobre todo, yo en Venezuela, cuando estuvimos haciendo estos eventos que hicimos con Hablemos Audio, lo que nosotros percibimos fue que mientras más experimentado era el ingeniero, mientras más tiempo tenía en la industria, más, más abierto era con el conocimiento, más abierto era con dar información a la gente, era menos cerrado. Y los que tenían menos experiencia tendían a ser más cerrados, más cuidadosos, no les gustaba mucho como revelar sus secretos. ¿Cómo ves tú esa parte de ser... Yo sé que ya, por lo que he visto en tus redes, eres bastante abierto con tu conocimiento y no te importa enseñarlo, pero ¿cómo ves eso? ¿Y qué consejo le darías a gente que está un poco más pichón, por decirlo de alguna manera, en su carrera con respecto a eso, a compartir conocimiento y a cómo relacionarse con otras personas que pueden ser sus competidores, pero que quizás, dependiendo de tú cómo te relaciones, pueden terminar siendo tus aliados? mm, mira, 100%. Tú lo has dicho muy bien. Sí, el que tiene mucho tiempo no tiene miedo a compartir los conocimientos. La razón es que tú estás seguro de lo que tú sabes. O sea, tu experiencia, después de tantos años, te das cuenta de que no hay un secreto misterioso, ¿verdad? De que si hago esto, todas las mezclas me van a sonar bien o todas las masterizaciones suenan espectaculares y van a vender mucho. Eso no existe. Tú aprendes y tienes una paleta de herramientas, ¿verdad? Y de nuevo, volvemos a la cosa de saber escuchar y tener criterio y tener un poquito de paciencia. Eso lo ganas con la experiencia. Entonces, efectivamente, el que tiene años haciendo esto no tiene miedo de compartir y decirte, mira, yo hago esto así, así, así. ¿Qué pasa? Yo te puedo decir, yo uso este plugin y esto es así, asado, asado, pero al momento en que tú cambias la canción, cambias el cuarto, cambias la persona, ¿cómo tú aplicas lo que yo te acabo de decir, ¿verdad? Lo que yo te acabo de compartir, se vuelve una herramienta completamente diferente. Tú lo vas a aplicar de una manera totalmente adaptada a tu situación, a esa canción que está en tu cuarto, en tu cabeza, como tú la escuchas. Eso es el gran cambio. O sea, nadie mezcla como yo, nadie mezcla como tú, porque tu oído, tu criterio, tu librería mental y tu experiencia es completamente diferente a la de Boris, a la de Pedro, a la de... Entonces, obviamente, alguien que no tiene esta trayectoria se siente más inseguro, esa es la palabra, ¿no? Se siente así como que, bueno, no, yo esto lo acabo de aprender con mi sudor y con mi trabajo, ¿verdad? Yo no te voy a decir que yo estoy haciendo. Sin embargo, en algún momento tú te vas a dar cuenta de que yo te puedo decir todo, ¿verdad? Y la manera en que tú lo aplicas va a ser completamente diferente y el resultado va a ser completamente diferente.
Entonces, es una cuestión de la experiencia, una cuestión del tiempo que tú tienes haciendo esto y tú te dices, no importa, no importa. YouTube está lleno de cursos para mezclar, para producir, para masterizar. Y esas herramientas que tú aprendes, que son muy útiles además, o sea, yo no estoy diciendo que no veas YouTube, simplemente que esa herramienta que te explicó X, ¿verdad? Cómo tú la aplicas en tu canción, en el día del mes X del año tal, es completamente diferente. Es una manera de que cómo tú ves ese problema, porque uno lo que hace es resolver problemas. Ese problema, ¿verdad? El bajo, el agudo, la voz, lo que sea, lo vas a aplicar diferente a mí, en pocas palabras. Sí, el criterio personal no se puede copiar. O sea, lo que tú Exacto. aprendiste con tus años de experiencia o la música que escuchas o los artistas con los que has trabajado, no te lo va a copiar, aunque usen el mismo plugin, aunque usen el mismo monitor, el mismo Pro Tools, aunque tenga tu sesión, no van a poder hacer que suene igual. Entonces, Correcto. mi consejo era siempre decirles, mira, tú eres único, tú como ingeniero puedes decir todo lo que quieras, todos los datos, todos los tips, nadie va a sonar como tú, así que no te preocupes, ábrete a compartir la información que la gente te la va a agradecer y de ahí vas a lograr incluso que la gente reconozca el criterio que tú tienes, el gusto musical que tienes y te busquen para sus proyectos musicales, así que es un ganar-ganar al final. Sí, el otro día a mí me dijeron algo que me sentí muy complacido, muy conmovido fue la palabra. De un cliente que me dice, oye, Boris, es que yo crecí con música que tú mezclaste y tú tienes un sonido que es tuyo. Yo nunca lo había visto así. Yo simplemente trato de complacer al cliente y que hacerlo sonar lo más bonito. Obviamente que a mí me guste lo que yo escucho y lo que yo estoy entregando como resultado final. Pero él me dijo eso y me sentí muy halagado porque nunca lo había visto como el sonido de Boris Milán. O sea, no lo concebía así. El hecho de que él me lo dijera me causó un placer muy grande. De verdad que eso es lo que busca, tener un poquito de identidad, ¿no? Y de tratar de sumarle, ¿verdad? Un poquito de tu granito de arena, de tu criterio, de tu gusto a la música que estás haciendo. Así es, pero hablando un poco ya hablamos de tu criterio, sabemos que tu criterio es único, personal, individual y que no se puede copiar, pero ahora hablemos un poquito de tus herramientas, las herramientas que usas para plasmar tu arte y tu criterio en la música de otros, de tus clientes. Y Ujú. para empezar con esa parte un poquito más técnica, estaba viendo que tienes un parlante atrás, justamente a tu lado derecho sería, si no Sí. me equivoco. Creo que es un Neumann, me pareció conocido. Habla un poquito de eso y habla un poquito de por qué lo tienes ahí. Sí, a ver, estamos en el asunto de mi herramienta más importante, además de las orejas y todo eso que uno siempre dice, es este cuarto que estás viendo. Este cuarto es el resultado de que, eh, ¿sabes? Le di a un señor que se llama John Brandt para que me diseñara mi cuarto. Este cuarto tiene 5 años y él es un tipo con bastante reconocimiento a nivel de home theaters y estudios. Él me diseñó el cuarto. Ahora, hablando particularmente de la corneta, que es la que tú estás diciendo de este lado aquí. Sí, son Neumanns, es parte de mi setup de Atmos, de música inmersiva, que puse hace 2 años en el estudio. Y hace 2 años que estoy metido, como quien dice, de cabeza en el rollo del Atmos. Es algo que me apasiona mucho. Hablando un poquito de que siempre estás aprendiendo, esta es una de las cosas que me tocó ponerme un poquito, ¿sabes? A estudiar más, a aprender más, a abrir un poquito mi mente. Eh, eso me incentivó un poquito porque como que me revitalizó. ¿Sabes que uno a veces uno entra como en un tren de trabajo, 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 esto es lo que hacemos, esto es lo que funciona, entregamos, entregamos, entregamos. El Atmos es algo que a mí me ha llenado mucho la parte emocional de la música, de lo que hago. Y aplicamos hace 2 años, hicimos la certificación del estudio. Yo hice la certificación como operador, como ingeniero. Y Atmos, como el que no sabe mucho, Atmos es la parte de música surround de Dolby aplicada exclusivamente en la parte musical. Entonces, es un universo que a mí me apasionó.
De hecho, fue mi esposa la que me incentivó a meterme en el rollo de invertir en el Atmos, porque fuimos a un NAM donde vimos una exposición y ella dijo, esto es lo nuevo, esto es lo que viene. Y yo sí quedé muy impactado. Sin embargo, yo puedo decirte que yo viví Surround de 5.1 en los 90 y también viví un poquito de lo que era Quad. Y yo sabía que la historia no fue muy positiva con el punto de 5.1. Fueron formatos que no pegaron. Entonces yo tenía como que ese miedo de invertir una cantidad de dinero en un sistema Atmos y después pensar que no fuera a funcionar. Sin embargo, yo estoy convencido de que Atmos sí vino acá para quedarse y la persona que me dice algo de Atmos sin haber escuchado una mezcla decentemente hecha en Atmos, en un sistema abierto, yo le digo que se está perdiendo de una experiencia muy importante. Yo creo que esta es la manera de disfrutar la música. Hemos disfrutado por 50 años de estéreo, está muy bien estéreo, yo vivimos en estéreo, ¿verdad? Chévere, pero nosotros realmente vivimos en binaural. Nosotros escuchamos en binaural y Atmos te ofrece la oportunidad de consumir la música con una experiencia realmente inmersiva, mucho más cercana a como nosotros escuchamos. Entonces nos metimos en este rollo del Atmos y ya han sido 2 años y ha sido una experiencia muy bonita. Como dicen los americanos, eye-opening, o sea, te ves las cosas con otra perspectiva. Aprendes a escuchar de nuevo, ¿verdad? Aprendes a escuchar con otros ángulos. Ok, ahora te voy a preguntar sobre eso, porque sí, yo recuerdo cuando se empezó a mezclar música en 5.1 y en 7.1, que si bien mucha gente inicialmente se emocionó con la idea de poder estar como metido dentro de la banda, escuchar desde otro punto de vista la música, el problema principal que al menos yo percibía era que la gente no, para poder escuchar esa mezcla de una manera correcta, tenía que hacer básicamente una inversión de tener un home theater o algo que le pudiese permitir escucharla, o ir a un cine a escucharla, cosa que no todo el mundo podía hacer y no era muy accesible, digamos. ¿Qué hace, en tu opinión, que Atmos ahora, con la tecnología de hoy, 2024, sea más accesible para la gente y que sea de verdad un formato que se pueda perpetuar? Sí, has dado en el clavo. O sea, el 5.1 no prosperó porque simplemente exigía que el consumidor gastara un dineral, ¿verdad? Y poner en tu sala de la casa, ¿verdad? 5 cornetas. Y la mayoría de la gente ni va a ponerle el dinero y tu esposa o tu esposo va a decir, tú estás loco, que va a poner todas estas cosas en el medio de la sala. Entonces, eso exigía 5.1 exigía que el escucha invirtiera en algo que realmente no necesitaba en aquel momento. Sin embargo, vamos a estar claros, 5.1 no es que se murió el aspecto de la música, ¿verdad? En 5.1. 5.1 continúa siendo experimentado, ¿verdad? En el cine, de música surround. ¿Qué cambia realmente? Es Dolby genera un sistema para cine en el año 2007, por allí, ¿verdad? Que es lo que nosotros disfrutamos cuando vamos al cine, que ves el helicóptero por acá, etcétera, etcétera. Y ese sistema es un sistema que se adapta al cine. Realmente no necesitas de tener específicamente 7 cornetas o 8 cornetas o lo que sea. El sistema es un sistema relativamente inteligente que entiende cuál es el playback system. Entonces, si tú tienes como mi sistema de Atmos es 7-1-4, o sea, son 7 cornetas a nivel de escucha, ¿verdad? 3 adelante, 2 al costado y 2 atrás. Tienes un subbajo, 7-1, un subbajo, ¿verdad? Y 4 son 4 cornetas que están en el techo, que están disparando de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, el sistema Atmos es capaz de deducir con el renderer cuál es el sistema en que tú estás escuchando. Entonces puede ser un sistema 714, puede ser unos audífonos, puede ser un soundbar que compras hoy en día en Costco, en Sam's, ¿verdad? Puede ser un televisor nuevo. Vienen ahorita carros, coches con Atmos, compatibilidad de Atmos.
Tu celular es compatible con Atmos. Con tu laptop lo más probable es que sea Atmos. Y yo no estoy solamente hablando de iPhones o de Apple, sino de que básicamente todos los celulares nuevos son compatibles con Atmos. Entonces, ¿qué ocurre? Atmos genera un file, un archivo de WAV que contiene escrito en él lo que es la metadata de la mezcla. ¿A qué me refiero con la metadata? Es que todo lo que son los movimientos y paneos de cosas que se están moviendo en las 360 grados de escucha están escritos en ese archivo. Es un archivo bastante pesado. O sea, si tú comparas un archivo estéreo WAV alrededor de 60, 70 megabytes, ¿verdad? Un archivo Atmos fácilmente pasa los 600, 700 megabytes y puede fácilmente llegar al gigabyte. Entonces, toda esa información hace un archivo muy pesado. Pero ¿qué pasa? Cuando tú le pones play, ¿verdad? Tú vas a escuchar una canción Atmos, literalmente está haciendo una revisión de la mezcla que se hizo en el estudio. Y él dice, ok, el señor está escuchando en audífonos Apple. Entonces él hace un renderer, ¿verdad? Un rendering automático en tiempo real en binaural. Y tú escuchas en tus audífonos una versión binaural de esa canción en Apple. O de repente tú estás oyendo una canción, ¿verdad? Desde tu celular en un soundbar de tu casa. Y él entiende que el soundbar tiene 5 cornetas. Entonces hay 2 cornetas que disparan para arriba, 2 cornetas que disparan para abajo, 2 por frente, o lo que sea. Y él dice, ok, esta información de cosas que están flotando en el aire, yo las voy a adaptar para que suenen en el soundbar. Entonces, este cuento es para decirte que Atmos es adaptable al sistema de playback que tú estás consumiendo la música. Entonces eso te permite a ti oírlo en cualquier parte. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa, o qué es lo que no pasaba con 5.1? Con 5.1, si tú no tenías 5 cornetas y un subbajo, simplemente había algo que se perdía. O sea, si tú tenías 4 cornetas, algún canal, porque está definido para cada canal, algún canal se perdía y la experiencia se echaba a perder. O sea, podías escuchar. En Atmos sí puedes. En Atmos él se adapta al sistema de audio que tú estás haciendo playback. Y eso es algo que es automático, no tienes que hacer nada, el consumidor no tiene que entender de surround, ni de immersive, ni de tecnología. Esto ocurre de una manera inmediata y automática. Y ahora como, digamos, una persona que no tengo idea, como dices tú, sobre tecnología, sobre formatos de audio, si es estéreo, si es binaural, no tengo idea. ¿Cuál es la mejor manera para yo poder percibir y disfrutar de una mezcla que tú hiciste en Atmos? ¿Qué debo hacer? Bueno, muy sencillo. Si tú tienes un celular, un celular iPhone, él automáticamente identifica cuando hay una versión de la canción que tú quieres usar o quieres escuchar en Atmos. Y de hecho, cuando tú la pones déjame ver si puedo abusar de tu tiempo, y ver si puedo mostrarte. eh, Vamos a poner Aida. Ah, ay, se me perdió. ¿Cómo es posible? Sí, Aida. Bueno, cuando tú oyes una canción, um, a ver, ok, ahorita no sé cómo encontrarlo, pero cuando tú lo oyes aquí, abajo te dice lossless y al lado te dice Immersive Atmos. Y tú le puedes decir al celular que tú siempre quieres escuchar Atmos, por decirte algo. Entonces, ¿cuál es la manera más económica de escuchar y de disfrutar Atmos? Los audifonitos estos, inclusive los Beats los hacen, Bose los hace, los Apple los hace. Y obviamente no es lo mismo que escucharlo en 14 cornetas, pero la versión binaural que resulta del Atmos es una versión mucho más espacial. Eh, Obviamente depende un poquito de la mezcla, ¿no? Porque hay mezclas
muy buenas y hay unas mezclas que no son tan buenas, que es una cosa que podemos conversar, digamos que la calidad del nivel de las versiones de Atmos. Porque, ¿qué ha pasado? Hasta hoy, la gente mezcla en estéreo y quiere una versión Atmos de su mezcla estéreo. O sea, una versión Atmos que honra la música de la. Y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, el 90% de las disqueras han cambiado o han migrado, ¿verdad? Su catálogo de estéreo y han hecho una versión Atmos. En ese que requiere, ¿verdad? En ese apuro de tratar de tener el catálogo de la manera más económica, pues han hecho mezclas que son subóptimas, no son las mejores mezclas. Entonces, yo he tenido clientes que me dicen, oye, pero yo escuché tal canción de fulanito en Atmos, pero eso no sé, no me gusta cómo suena. Y es muy probablemente cierto, porque quizás no se hizo con el sistema y digamos que la paciencia, el cariño para hacer una versión Atmos de la canción. Ahora, hay unos trabajos en Atmos que son espectaculares. Y de nuevo, yo insisto que aquel que no ha escuchado y que trabaja en esto, obviamente, que es sí, profesional, productor, ingeniero, lo que sea, tómese el tiempo de ir a un lugar apropiadamente colocado, un estudio, escuchar una mezcla Atmos buena en un debidamente calibrado. Es una experiencia que te va a cambiar la forma en que tú escuchas y vas a decir, esta es la manera en que yo quiero disfrutar mi música, esta es la manera en que nosotros tenemos que escuchar. Este, y seguimos trabajando en un mundo paralelo de estéreo y Atmos, ¿no? Pero eso va a cambiar. Eso yo creo que de hecho está cambiando. Está cambiando. ¿Por qué? Porque ahorita los productores que están disfrutando de esta libertad que ofrece el Atmos en 360 grados, están pensando el arreglo y la captura desde el comienzo de la producción en Atmos. Entonces tú puedes decir, voy a capturar una guitarra con un procedimiento binaural o unas cuerdas y yo puedo ahorita colocar los micrófonos de las cuerdas que están en el techo, ¿verdad? En los cornetas que están disparando de arriba. Entonces tú estás oyendo las cuerdas tal y como se fueron grabadas en el estudio. Entonces tú pones los micrófonos del cuarto que están atrás, atrás. Las cuerdas que están arriba, arriba. Y las separas y las repartes de una manera que tú dices, así fue que la capturé. Alguien que ha grabado cuerdas o ha producido con cuerdas de verdad, me refiero, te va a decir que el día que ellos grabaron en el estudio, las cuerdas sonaban espectacular. Era una cosa, era una experiencia religiosa. Pero al final del día, cuando empiezan a grabar la batería, el bajo, las guitarras, la voz, los coros, el piano, etcétera, etcétera, las cuerdas típicamente se reducen porque hay que darle espacio, ¿verdad? En las dos cornetas, left y right del estéreo, a toda esa gente. Entonces, ¿qué pasa? La cuerda se compromete, ¿verdad? Y queda como chiquita. Eso no ocurre en Atmos. Tú tienes tanto espacio para tú jugar y para tú poner todos estos instrumentos, que en Atmos me refiero, que la experiencia es muchísimo más real que simplemente el estéreo. Y por más que estéreo sea muy, muy bonito y muy bien, y puede serlo, y hemos vivido de estéreo por 50 años, pero el Atmos es otra experiencia, mucho más cercana a cómo el humano disfruta la música de verdad. Bueno, te doy una anécdota mía con esto de la música surround. No sé si tú conoces a Gustavo González, ingeniero venezolano. Sí. Uh-huh. El ingeniero venezolano ahora está en Miami, de hecho, en Orlando, no estoy seguro si está en Miami o en Orlando ahora. Él fue él creó el primer estudio Dolby 5.1 para cine en Venezuela, el estudio 360, uh-huh. 360 Studios. Y bueno, en aquel momento, estando nosotros en Venezuela, con mi socia Fabiola, obviamente Gustavo participó en nuestros eventos. De hecho, el primer evento que hicimos con Hablemos Audio, él estuvo como ponente. Y estuvimos como que involucrados en el proceso mientras él estaba creando el estudio y armándolo, construyéndolo. Y cuando estuvo listo, él nos invitó a conocerlo, a escuchar un poco cómo sonaba, a ver algunas cosas, ¿no? Vimos algunos fragmentos de películas que él estaba trabajando para escuchar la banda sonora, etc. Pero después Gustavo dijo, ¿quieren escuchar algo diferente? Y nos puso el disco Love
de Beatles con el Ujú. Cirque du Soleil, nos puso la primera canción. Obviamente en 5.1, un estudio increíble. Eso fue para nosotros como una experiencia religiosa. O sea, de hecho, Fabiola lloró ese día escuchando, creo que era, no me acuerdo cuál es la primera canción, pero es solo los coros de la canción. Increíble. O sea, y era 5.1, pero era una cosa de verdad increíble y no se me olvida, ¿no? Y eso era 5.1. Yo nunca no he tenido la oportunidad de ir a un estudio Atmos a escuchar música, pero me imagino que la sensación va a ser algo parecido. Entonces te quería preguntar, ya que estás recomendando a la gente que está metida en el mundo del audio, si tiene la oportunidad de ir a escuchar música en Atmos, ¿qué música, qué canción, qué disco recomendarías tú escuchar si solo puedes escuchar uno en Atmos? Wow. Mi primera experiencia fue muy interesante oyendo Rocketman de Elton John. Y es una canción ya que tiene años, de las primeras que se hicieron en Atmos. Y de hecho se hizo a propósito para hacer los demos de Dolby. Y es una canción que todo el mundo la conoce, pero cuando la oyes en Atmos, tú dices, oh, wow. O sea, realmente te sientas y es una experiencia religiosa, no por la mezcla que sea particularmente, sabes, atrevida o qué, pero es la dimensión de la canción. Y hay varias, hay varias. Hay una de Queen que es espectacular. Ahorita no me acuerdo el título, pero hay varias de Queen. De hecho, yo creo que todo el catálogo de Queen está en Atmos. Sin ir muy lejos, el catálogo de Luis Miguel está en Atmos. Todos los discos de Luis Miguel están en Atmos. Pero si yo escogería una, escogería la que yo escuché. A mí me invitaron a oírlo en una exposición de Atmos. Tenían unos carros Mercedes, tenían una camioneta Mercedes y una Maybach. El que sabe de carros sabe que Maybach es una marca que los carros no bajan de $180,000 para arriba, son cosas, es una ala de Mercedes, pero de extremo lujo, ¿no? Entonces, me senté en ese carro, que es un sueño, a oír estas canciones. Qué cosa tan maravillosa. Yo creo, de hecho, algo que va a cambiar muy dramáticamente la experiencia de Atmos son los carros, porque hasta hoy en día, hasta hace poco, los carros que tenían Atmos eran carros muy, muy, muy caros. O sea, estamos hablando BMW, Porsche, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son carros, digamos, de muy, muy alta gama. Yo sé, hablando con una persona que yo conozco que trabaja en Dolby, me dijo que ya vienen carros, ¿verdad? Digamos que ya de media gama, ¿no? SUVs de Toyota, Ford, Kia, que van a venir con Atmos. Entonces, si tú tienes un celular, un iPhone, ¿verdad? Con CarPlay y tú conectas tu celular y tú tienes una cuenta de iMusic, Apple Music, perdón, vas a poder disfrutar en Atmos en tu carro. La gente, sin saber, va a decir con su carro nuevo, dice, oye, este sistema sí suena bonito, qué espectacular. Simplemente no van a saber qué es Atmos, qué es Surround, qué es Immersive, nada de eso. Es simplemente que están disfrutándolo en un ambiente, porque si te pones a ver, un carro ya tiene 7, 8, 10 cornetas. El carro más económico tiene 4 o 5 cornetas. Entonces, fácil, ¿verdad? Poder tú aplicar una versión de Atmos simplemente con un decodificador apropiado, pues que haga rendering en tiempo real. Entonces, eso va a ser un cambio bien fuerte. Todos los televisores de ahorita vienen con Atmos, lo llaman Atmos Dolby Vision, creo que lo llaman, y todos los soundbars nuevos, económicos, yo no estoy hablando de soundbars carísimos, o sea, Vizio y estas compañías China vienen con Atmos compatible. Entonces, este, me estoy yendo, pero la realidad es que creo que todas estas aplicaciones modernas, ¿verdad? Carros, televisores, celulares, audífonos. La tecnología de los audífonos ahorita que viene, la nueva generación de audífonos es increíble. Va a cambiar la percepción de la gente sin que ellos se enteren, sin que tú tengas que hacer realmente nada. O sea, ya viene con la tecnología incluida y simplemente vas a decir, oye, qué bien suena, qué bonito. Yo hice un video, de hecho, en mi Instagram, que habla de cómo tú poner en tu celular
para que siempre que haya una versión Atmos, él escoja la versión Atmos. Y pues, cada vez que te consigues una canción que tiene una versión Atmos, pues la puedes escuchar en tu celular. De hecho, si tú pones el celular así enfrente y tú tienes una canción en Atmos, tú con un poquito de enfoque y de concentración empiezas a percibir cierta canción que en la estéreo no la tiene. Es interesante, es un experimento bonito. Pero me estás hablando de Apple Music. Sé Apple- que en Apple Music está disponible, pero está disponible también para otras plataformas como Spotify, Google Music. Sí, la única que no tiene hasta donde yo sé es Google. Perdón, no, Spotify. Spotify todavía no trabaja en Atmos y tiene razones técnicas y de marketing para no hacerlo. Pero Apple Music obviamente empuja mucho lo que es Immersive Audio. Y yo te explico ahorita la diferencia entre Atmos y Immersive. Pero lo que es Amazon, Tidal, bueno, lo que es Netflix, Apple TV, Hulu, ¿cuál otro? Amazon ya lo mencioné. Todos esos ya tienen en Atmos. De hecho, hay algo que mucha gente no sabe, que un poquito tomando la cosa del cine, que digamos que música inmersiva o surround nunca se perdió, nunca se fue. Simplemente existía en el cine y no era una cosa del consumidor. Para tú poner música en una cosa, digamos, que vas a hacer una serie de Netflix, por decirte algo, Netflix te obliga a que la música esté mezclada en Atmos. Así bien también Amazon. Todas las unidades de Alexa son Atmos compatibles. Tú puedes hacer playback de Atmos. Quizás no oyes todo repartido, pero el aparato en sí es compatible, todo lo que es Amazon. Entonces, todo lo que es video, de alguna manera, tiene que estar en Atmos. Ellos te obligan a que esté en Atmos. Es que Atmos vino aquí y se quedó. Quieras o no, es algo que existe y el consumidor lo va a empezar a usar más y más y más, incluso sin saberlo. Yo insisto en que la gente simplemente no se va a enterar. ¿Qué es Atmos? ¿Qué Immersive? No me importa. Suena bonito y punto, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entonces entre el Atmos y el Immersive? Sí, cuando hablas de Immersive Audio, Immersive es un producto de Apple. ¿Y qué realmente es el producto? Es un plugin que está anexo a Atmos como tal. Y el plugin te permite hacer lo que se llama head tracking. Si has oído de eso, lo que es head tracking es que tú puedes tener perspectiva en referencia a lo que tú has oído. Entonces, mucha gente, por ejemplo, si tú estás en el laptop, como estoy yo ahorita, enfrente del laptop, si yo hago así con los audífonos, tú puedes entender una opción que te permite cambiar la perspectiva del sonido. Entonces, si yo miro para acá, naturalmente, obviamente, yo estaría escuchando la música que tú me hablas, ¿verdad? Desde este lado. Y si hago de esto, pues estaría enfrente. Y si hago así, viene de este lado. Eso es head tracking. Y el head tracking se usa para cosas virtuales. Meta lo usa, juegos de esos de acción, simulación, usa head tracking para tú poder tener una perspectiva realista del sonido. Entonces, eso es una aplicación que generó Apple para aplicarla en Atmos. Y realmente en música yo no le veo una aplicación, digamos, práctica, ¿verdad? A menos de que sea algo en vivo quizás y tú quieras caminar alrededor y como moverte. Pero a nivel de música no le veo una aplicación práctica. La aplicación está en simulaciones virtuales y en juegos digamos, de acción, ¿no? De acción con acción. Claro, ahí sí tiene mucho más sentido que se mueva todo alrededor, o sea, que se mueva acorde a tus movimientos de cuerpo, de cabeza, Correcto. ¿no? Claro. Sí. Um, En los visores estos de Apple, que el creo que Apple Vision no Pro. el Pro, eso tiene esa función que es head tracking para que tú puedas moverte en tu campo virtual, ¿verdad? En tu cuarto virtual con la perspectiva no solo visual, sino auditiva. Ok. Ahora, bueno, aprendí algo nuevo. No sabía esa... Sí había escuchado mucho el término del Immersive de Apple, pero no tenía muy claro
Yo pensaba que era simplemente otro nombre, como a ellos les gusta darle nombres diferentes a cosas que ya existen, que era un nombre distinto para decir Atmos. Pero ahora entiendo Sí, cuál es la diferencia. hay algo cierto en lo que tú estás diciendo, hay algo de cierto en lo que tú estás diciendo, que es que Apple lo aplica como immersive y ellos tienen su propio codec para hacer Atmos. Entonces, cuando tú haces una mezcla en Atmos y en mi sistema, ¿verdad? Y uso el renderer de Dolby, yo veo la versión del renderer de Dolby. Pero el momento en que yo subo a Apple, Apple usa su propio código de codificación. Y hemos visto que suena ligeramente diferente cuando tú subes, por decirte, una mezcla en Tidal y una mezcla en Apple. El códec de codificación del renderer en Apple es ligeramente diferente. No se sabe eh, por qué ellos escogieron eso. Yo imagino que como todo lo que es Apple es algo propietario, pero sí hay una diferencia, ¿no? Y lo que tú estás diciendo tiene algo de cierto. Es digamos, una denominación alterna que es interna de Ok. Te quería preguntar un poco, ya que eres, eh, en tu carrera has sido principalmente reconocido como ingeniero de mezcla. Quería que me hablaras un poco de tu forma de mezclar. ¿Trabajas in the box? ¿Trabajas híbrido? ¿Tienes equipos análogos? ¿Cómo abordas la mezcla hoy en día? Sí, hoy en día yo estoy 90% in the box. ¿A qué me refiero con 90%? Tengo un par de datos análogos, tengo un compresor de estilo SSL que tiene un Pultec, es un Pultec Style, porque realmente no es un Pultec, es un ecualizador y un compresor. Es como si pegaras un Pultec y un SSL compresor en una sola caja. Tengo un TubeTech CL1B, un compresor mono de tubos. Imagínate una especie de versión de un LA2A, ¿no? Mucha gente lo ha visto, que es un aparato azul ¿sabes? Con una aguja y es muy popular. Esos dos aparatos, y tengo un par de APIs, ecualizadores, etcétera. No tengo mucha cosa análoga, pero estos aparaticos sí tienen algo que no consigo en el plugin, ¿verdad? O mejor dicho, el plugin todavía está not there yet, pues, ¿no? Por decirlo así, como que casi, casi. Ahora bien, si tú me dices, Boris, tienes que mezclar 100% en In the Box, yo no tengo ningún problema con mezclar 100%. Tengo los mismos plugins, ellos suenan casi muy bien. ¿A qué me refiero? ¿Para qué uso esto? Uso el compresor, el CL1B, típicamente para la voz. Comprimo la voz y la imprimo, ¿verdad? La imprimo en un canal muy ligeramente, dependiendo del estilo musical. Si es rock, soy un poco más agresivo, pero trato de ser cuidadoso con la compresión. Pero sí me parece que el CL1B en la voz le da una especie de carácter 3D que todavía en los plugins, ¿sabes? No están allí. De nuevo, si yo estoy viajando y no tengo el CL1B de verdad, yo tengo el plugin, o tengo como 6 plugins, la verdad, que funcionan y suenan muy bien y hacen el mismo carácter, ¿verdad? El mismo estilo, el mismo color. El SSL compressor y el Pultec EQ están allí, los hago pasar, digamos, la mezcla final, el estéreo de la mezcla final por allí. Cuando ya el cliente me dice, está todo aprobado, estamos felices, mándame la mezcla. Típicamente yo estoy haciendo la mezcla con plugins. En el bus estéreo me refiero, o sea, el SSL compressor, yo tengo el compresor SSL que está allí haciendo básicamente lo que haría el hardware. Y al momento en que mi cliente me dice, Go, yo lo pongo en la cadena y veo cómo se comporta y lo uso. Siento que siempre me da una cosita más, ¿verdad? Un poco más como de redondez.
Pero de nuevo, y insisto, o sea, si tu mezcla no suena bien in the box es porque no sabes lo que estás haciendo. Es porque hay algo que está mal. Y yo era 100% creador de análogo en los aparatos, pero con el tiempo eh, me he ido un poquito deshaciendo, ¿verdad? De la necesidad de los aparatos análogos. El que trabaja en análogo, bien por él, gracias a Dios él puede hacerlo, porque hay un elemento que nadie habla del análogo, que son los recalls. Y cuando tú tienes clientes que están, hoy en día, por ejemplo, tienes un proyecto y es una banda y tienes el artista, la banda, el bajista, el AR de la disquera, el manager, todo el mundo tiene una opinión y todo el mundo quiere hacer recalls. Estábamos hablando del recall de medio dB aquí, un dB allá. Esos son los recalls que toman tiempo. Y cuando tú estás en un mundo análogo, los recalls son complicados. Entonces, a eso le sumas el rollo de los presupuestos. O sea, si tú me quieres pagar a mí para hacer recalls infinitos y hacer recalls de cosas análogas, pues fantástico. Pero la realidad es que el mercado no paga el tiempo de esa manera. Y muchas veces hay un presupuesto, ¿verdad? Hay que enmarcarse y significa que yo tengo que ser práctico y realista y pues, así lo hago, ¿no? De esa manera lo hago. Pero ese es mi sistema. Tengo una computadora Mac de estas estudios. Un sistema de monitoreo mío es quizás lo que a mí más me ha costado refinar, que ahorita tengo unas cornetas focal, tengo un sistema Trinos de monitoreo, tengo el cuarto, obviamente, que es parte intrínseca de la manera de escuchar. Eso es lo que yo le he invertido más plata, más que en aparatos. Pero ese es mi sistema, y me ha funcionado. Me ha funcionado. Yo he mezclado en cuartos con audífonos y con resultados muy, muy positivos. He mezclado en estudios ¿sabes? Con cornetas, Osberger y SSLs y todo eso. Y yo creo que se puede hacer un trabajo muy, muy de nivel en cualquier lado. Si sabes lo que estás haciendo. Si volvemos al tema del criterio y ese background musical que te permite saber lo que estás escuchando y cómo suena de diferente en cada sitio, ¿no? Y justamente hablando del monitoreo, porque para allá había mi siguiente pregunta, cuando estaba preparándome un poco para la entrevista, en internet vi varias fotos de tu estudio y me llamó la atención que en las primeras fotos, o sea, en las que se ven como más antiguas, vi los parlantes focal horizontal y en las más Sí. nuevas están vertical. Cuéntame un poquito por qué el cambio, porque sé que las focal tienen un tema con cómo las colocas, que hay algo de polémica ahí. Fíjate, sí, no sé si polémica. Yo pensaba mi primera orientación es así, ¿verdad? Es decir, horizontal. Las puse horizontales, estuvieron como 6 meses en horizontal. Y por alguna razón veo a alguien usando una focal, las 6, yo tengo las 11, que son más grandes, y las veo así, digamos, paraditas, ¿verdad? Vertical. Y yo tenía un asunto con el bajo. Eso fue al principio de que el estudio estaba recién hecho. Yo estaba como adaptándome al ambiente, eh, entendiendo un poquito cómo respondía el estudio. Entonces compré las cornetas. Yo antes de esas tenía unas Adam que me funcionaron muy bien, pero cuando cambié del estudio, las Adam se quedaron pequeñas, se quedaron cortas, ¿no? Entonces, por eso la búsqueda de la focal, que era más grande. De hecho, tuve un poquito de problema porque en el presupuesto de los $8,000 por allí no había muchas opciones, por lo menos cuando yo compré la focal. Y llegué a la conclusión de que las focales eran esas. Y la primera vez, efectivamente, las puse horizontales. Las puse en vertical, y eso ocasionó que el Twitter estuviera un poquito más arriba, no tan de frente, ¿verdad? No tan en mi cara, sino estaban un poquito más arriba. Y el bajo tenía una respuesta mucho más profunda. No sé si es el resultado del cuarto,
No sé si es resultado de la mesa. Yo tengo una mesa que obviamente todas las mesas eh, eh, afectan la respuesta de frecuencia. Yo había subido un poquito las cornetas más. La focal empezaron a sonar mejor. Básicamente tenía una curva más plana. Estaba usando eh, SonarWorks en el momento. eh, que SonarWorks es algo que funciona bastante bien al final de tu ecualización del cuarto. Es decir, tú necesitas de origen, ¿verdad? Necesitas que el cuarto suene bien y unas cornetas decentes y con eso SonarWorks es mucho mejor. Ahora, si no tienes nada y usas SonarWorks, es una forma de poder resolver muchos problemas. No resuelve todos, pero resuelve muchos problemas. Yo usaba SonarWorks y me di cuenta que en la segunda medición con las cornetas verticales estaba mucho más plano la respuesta era mucho más agradable. Estos usan unos tweeters de Beryllium que son bastante incidentes, ¿no? Son bastante incisivos, es la pregunta, la palabra. Y en general sonaba mucho más agradable en el cuarto. Esa es la razón. Básicamente, experimentando un poquito, yo creo que todo el mundo tiene que experimentar en su estudio y tratar de buscar la mejor respuesta posible de las jornadas. Claro, el problema es que ahora que las tienes en vertical en lugar de horizontal, no te caben los Grammys encima. Ese es un problema grave. Yo juego con mi esposa que digo, bueno, no, si nos ganamos otro, tenemos que comprar otras cornetas más grandes. No hay otro remedio. Totalmente. Hay que tener ese altar ahí con los Grammys, ¿no? Que se va a seguir ampliando Sí, seguramente. amén, Em, Dios te oiga. Así será. Em, Creo que mencionaste en un momento que trabajas con Pro Tools. Sé que trabajas con Pro Tools por los videos que he visto y sé que, bueno, siendo el estándar de la industria, la mayoría de la gente lo usa. ¿Has experimentado alguna vez con algún otro sistema de audio digital? ¿Te gusta algún otro? ¿Crees que Pro Tools está todavía como, digamos, a la vanguardia o crees que se está quedando atrás? Háblame un poquito de eso. Mira, Pro Tools ha tenido varias épocas, ¿no? Unas épocas donde sí se ha quedado, digamos, en el aparato. Yo he probado, a ver, ¿qué he probado yo? He probado Logic, nunca pude trabajar en Logic. Simplemente requiere otra forma de pensar. Creo que para lo que yo hago, Pro Tools es una herramienta mucho más correcta. Logic creo, y es muy famoso para la gente que eh, produce, programa, hace arreglos, MIDI, en general es más para eso. Audio creo que no tanto, ¿no? Entonces, el otro asunto, claro, es que yo tengo usando Pro Tools desde el año 97 o 96, por ahí. Muchos años usando la misma herramienta. Yo compré por, eh, em, por realmente porque había una oferta, un producto de Harrison Audio. Y ellos dicen que suena más análogo. Y la verdad, ahorita estoy tratando de acordarme cómo se llama el DAW, pero lo compré y experimenté un ratico y me pareció muy chévere. Lo que pasa es que había el asunto de que yo soy medio adicto a los plugins. Lo más triste es que siempre uso los mismos plugins, pero tengo una lista de 1 millón de plugins que hay allí porque compro y compro y compro. Pero la verdad es que uso siempre los que me resuelven. Pero había un asunto con lo de los plugins que me hacía como complicado poder migrar en 100% y tomarlo en serio, ¿no? Entonces me quedé con Pro Tools. Yo creo que sigue siendo en estudios de grabación el estándar. Ahora, hoy en día hay una cantidad de otros DAWs que son muy buenos. O sea, yo sé de gente que usa Logic con mucho éxito. Está Audio One, bueno, Cakewalk funcionó por muchas veces. Nuendo, hay gente que es súper fan de Nuendo. Al final del día, yo creo que es lo que te sirve a ti, ¿no? Es lo que funciona. Audio es audio. Yo creo que los plugins son las mismas compañías de plugins que están haciendo los mismos plugins para Pro Tools, para para aquel.
es cómo los usas, ¿no? Es como te da el workflow sea lo más eficiente para ti. ¿Y cómo haces, como mencionas que tienes muchos plugins y que siempre estás comprando más, cómo haces justamente para Ujú. evitar el análisis parálisis de, de estar probando cosas todo el tiempo y en lugar de quedarte con la que funciona? ¿Cómo los pruebas y cómo decides cuál usar y cuál no? Mira, los pruebo a veces, hay veces lo compro por impulso, para ser honesto. A veces sí, y digo, oye, qué chévere este plugin, así, ¿sabes? Obviamente, ya estoy más pendiente de plugins que hacen algo diferente, ¿no? Algo, a plugins que no son el típico, la versión nueva del LA2A, o la versión nueva del NIV, o la versión nueva del SSL. Ya tengo ya los que son y los uso, ¿no? Busco plugins que son que resuelven problemas. Por ejemplo, me pasó con un plugin que se llama Soothe. No sé si tú lo has visto, es como es una especie de compresor multibandas dinámico, pero inteligente. Se escribe SOOTHE, Soothe, el nuevo, el Soothe 2, que también es muy bueno. Eh, lo compré porque está hecho para tú atacar resonancias de frecuencias. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una voz que tiene, o sea, el ejemplo de la voz es el más típico. ¿Qué pasa? Todo el mundo dice, ¿cuál es la frecuencia que te molesta de la voz? Entonces todo el mundo dice, bueno, 2.5K. Resulta ser que 2.5K aparece solamente en ciertas partes de la canción, no constantemente. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo agarro un ecualizador y le mato 2500, ¿verdad? A la voz, se lo estoy matando en el 60% de la canción. ¿Ves? Entonces, ahí es donde vienes tú y dices, bueno, ok, voy a poner un compresor dinámico en las frecuencias cercanas para que él responda y me controle esa frecuencia. Este SUD es básicamente eso, pero dinámico. Él se mueve, él busca y escucha la frecuencia y él básicamente comprime, ¿verdad? El área que tú le estás definiendo como la área problemática. Y es muy eficiente en controlar resonancias. Las resonancias en la voz, sobre todo en una canción que tiene muchos acordes, que cambia de tono, que cambia de altura tonal, etcétera, ¿verdad? Tú no siempre vas a tener 2500. Probablemente puedas resolverlo con una ecualización allí, pero este plugin me lo resuelve. Entonces, yo cuando lo vi por primera vez, yo dije, me voy a comprar este aparato y bueno, se volvió una cosa que yo necesito. No puedo vivir sin el Fulano Sud porque me resuelve no solo problemas de voz, problemas con la guitarra, problemas con el bajo. Yo puedo hacer sidechain del kick con el bajo y él me busca en la frecuencia correcta del kick en el bajo. Entonces, hay una cantidad de maneras de tú resolver problemas con ese plugin. Y se ha convertido. Pero así como hay ese, hay uno que tú dices, oye, me va a comprar el nuevo plugin compresor XP, whatever, ¿verdad? Y al final tú dices, bueno, ¿qué ocurre? Necesito resolverme rápido, uso el compresor que yo conozco y lo sé usar y lo sé hacer sonar y suena bien. ¿Me entiendes? Entonces, te puedo dar un ejemplo. Yo compré en What Black Friday ahorita compré ¿cómo se llama? Es un compresor, se llama Green algo de Casrock. Es una compañía que hace cosas medio misteriosas, medio perdidas. Y compré mi compresor de este señor, un ingeniero muy famoso, ahorita no me acuerdo el nombre, verde, bellísimo el plugin, así. Cuando lo pongo, suena como un Delay 2A. O sea, yo me pude haber ahorrado mis $50, estaba en $50 por Black Friday, haber hecho el mismo trabajo con el LA2A de Universal Audio o el X. Entonces, hay un poquito de esa angustia, de esa búsqueda, esas ganas de tener un aparato mágico que te va a resolver, y muchas veces no lo hay. Entonces, es la intención de tú ser eficiente, ¿verdad? De poder resolver, de poder moverte rápido y poder entregar. Sobre todo si tú estás haciendo dinero con este trabajo, tú necesitas que suene bien y cumplirle al cliente a tiempo. Entonces, se vuelve tú a tomar las herramientas que conoces y que sabes que funcionan cuando las necesitas. Y hablando de herramientas, ¿cómo ves el tema de la inteligencia artificial y herramientas
de inteligencia artificial aplicadas al audio. ¿Cómo ves todo ese tema? ¿Ves que puede ser peligroso para la música? ¿Puede ser beneficioso? ¿Qué opinas de toda esta nueva tecnología que está llegando y creo que para quedarse? No, definitivamente vino para quedarse, ¿no? Y lo que pasa con la inteligencia artificial es que apareció antes de que hubiera ningún tipo de regulación. Me preocupa un poco, por ejemplo, los creativos de música que usan la inteligencia artificial para crear música de una manera automática, dándole la humanidad. Ahora bien, yo he visto que la mayoría de la gente coincide en que la música hecha por inteligencia artificial no tiene la misma dinamismo, o vamos a llamarla humanidad, ¿verdad? Que el hecho por el... Entonces, eso es un poquito preocupante, pero al mismo tiempo digo yo que es una herramienta. Yo creo que van a haber como que dos vertientes. Una es el que usa la música como una herramienta, ¿verdad? La inteligencia artificial, y otros que usan la inteligencia artificial para hacer dinero. Yo creo que, como lo han visto, no sé si viste una noticia por ahí de alguien que hace 1.000 canciones al mes y las pone en Spotify e hizo un dineral. Y entonces, claro, lo pillaron y le están diciendo, bueno, ya va, momento. Pero realmente, si tú analizas la situación, no es nada ilegal. Moralmente quizás lo podemos definir, pero así que esté rompiendo una ley, no lo está haciendo. Entonces, vamos a ver qué es lo que trae, pero yo sí creo que es una herramienta que vino para quedarse y hay que montarse en ese autobús para utilizarla a tu beneficio. Como ChatGPT. Si tú usas ChatGPT para responder preguntas, para ayudarte a formular párrafos, ¿verdad? A tratar de usarlo para tu beneficio, es una herramienta más y está allí. Particularmente en la ingeniería de audio, yo creo que puede que llegue como una herramienta que diga, bueno, yo te mezclo, pero ocurre también con la masterización. No sé si tú has visto cosas de masterización que son de inteligencia artificial y no hacen mal trabajo, pero tampoco son 100% confiables. Yo lo sé porque yo he usado un par, el Lander y el Waves, tienen una versión de masterización de inteligencia artificial y si tú eres, no sé, si haces demos, si haces algo de trabajo a nivel de hobby, bueno, de repente, pero nunca, por lo menos hasta ahora, y que capaz la tecnología cambie, pero no es tú, ¿sabes? Alquilar las orejas de un ingeniero que tiene años oyendo música y sabe cómo es el mercado y un producto realmente competitivo internacionalmente, ¿no? Entonces yo creo que por lo pronto eso no va a ocurrir, ¿no? En el Yo lo que futuro veo veremos, ¿no? complicado, sí, yo lo que veo complicado es que lo que hablamos antes del criterio, ¿no? ¿Qué criterio está usando la inteligencia artificial para masterizar o para mezclar un tema? Eh, Hasta donde entiendo cómo funcionan las inteligencias artificiales, son un amalgamiento de lo que ya existe. Toman lo que ya Total. existe, evalúan lo que mejor funciona, la respuesta más adecuada a la pregunta y eso es lo que te dan. Entonces, es muy probable que a medida que mejoren, cuando tú masterices, por ejemplo, un tema con inteligencia artificial, vas a lograr algo que suene muy parecido a otra cosa parecida que ya existe. Total. Pero lograr creatividad con criterio es lo que yo veo complicado con una inteligencia artificial. Quizás pase, quizás no, pero es la parte donde veo que todavía, al menos en las profesiones artísticas, hay todavía mucho por recorrer y mucho espacio para los humanos de derrotar a las máquinas todavía. Sí, sí, definitivamente todavía el humano tiene su humanidad y copiarla. En la inteligencia artificial, tal y como tú lo dices, él aprende, ¿verdad? Él compara y aprende y va añadiendo y bueno, eventualmente pues tendrá una librería muy amplia, pero el criterio y el sentimiento y el feeling todavía no existe allí. Ya, quizás en el futuro cambia, pero él es comparando y haciendo decisiones de lo que él ha aprendido, ¿verdad? Que ha funcionado antes. Y eso pues funciona,
con una limitante muy, muy grande. Si tú quieres hacer algo nuevo, emocionalmente hablando, pues no, él no tiene esa herramienta, creo. Todavía no la tiene. Entonces, yo creo que, como dices tú, en lo artístico todavía estamos bien. Siempre y cuando no nos dejemos achicopalar por esta herramienta, ¿verdad? Y lo usemos como una herramienta para nuestro bienestar. ¿Cuál es tu herramienta, tu go-to plugin o hardware para la voz específicamente? Bueno, yo tengo varias cosas. Uno es, uso todo lo que es FabFilters. El Ujú. FabFilter, el ecualizador, el compresor, el de-esser, son unas herramientas geniales. Lo uso para todo. Am, Después tengo ¿cómo se llama? El bundle de SSL. Es muy, muy bueno. De hecho, si quieres hablar de la mezcla, lo primero que yo hago cuando abro una sesión, obviamente escucho la canción y trato de hacer un balance, pero mi primera acción de plugins es poner un channel strip de SSL, ¿cómo se llama? Creo que es la SSL-I de la 4000, que es la emulación de SSL, y lo pongo en todos los canales. Entonces, eso me hace a mí pensar un poquito como si fuera una consola análoga, ¿no? De tratar de esa filosofía dentro de Pro Tools. Y no los toco, básicamente los pongo como que estén allí. Y empiezo a balancear la mezcla, y básicamente hago que la mezcla suene sin mucha cosa. En ese proceso de ir balanceando es que tú te das cuenta, mira, el kick le falta definición. Mira, el bajo está como que muy dinámico, hay que comprimirlo un poco. Mira, la voz, ¿me entiendes? Entonces voy poco a poco, ¿verdad? Tocando, pero no voy inmediatamente le voy a poner brillo, voy a poner esto, voy a comprimir, voy a hacer esto. No hago eso. En la voz en particular, hago una combinación de cosas. Eh, o el ecualizador de EQ2, creo que el EQ2, el de FabFilter, ¿verdad? Por ejemplo, uso un compresor que a mí me encanta, que es el A2A de Universal Audio, y lo continúo con el compresor C2, creo que es de FabFilter. De-esser, uno de mis mejores de-essers que no lo uso a veces solamente para las S, sino lo uso para controlar ciertos renglones de regiones de mid-range. Es de Sonox, una compañía que antes se conocía como Sony Oxford. Sonox hace uno de los mejores diésel que yo he usado. Entonces hago una combinación de eso. Y la ecualización también es una ecualización de el Fab Filter con algún, puede ser el SSL ¿cómo se llama? El channel strip de SSL, así como puede ser algún NIV o algo así. Entonces el NIV es más color, ¿verdad? Como cambios amplios de frecuencia. Y el Fab Filter es más como quitar cosas muy, muy específicas, como más clínico, ¿no? Y al final pongo el Sud, que me ayuda como que a nivelar ciertas cositas, ciertos cachitos que están fuera de control. Esa es la cosa de la voz. Típicamente, lo primero que hago es comprimirlo con el TubeTech de verdad, el TubeTech hardware, pero muy levemente. Y es simplemente para tener un poquito del color del hardware y regulación dinámico y tal. Antes de eso, pues voy a Melodyne, en Melodyne afino, pero el Melodyne es una herramienta mucho más poderosa de solamente afinar. Te permite editar y te permite cambiar las dinámicas, modificar las heces, las partes rítmicas la veo, ¿verdad? Es decir, que esté en tiempo. Es mucho más práctico hacerlo en el Melodyne inclusive que dentro de Pro Tools. Y yo uso el Melodyne como un standalone, como un editor. No uso el Melodyne de Pro Tools porque hace que Pro Tools se ponga muy lento y se vuelve un fastidio. El que lo ha usado se da cuenta que cuando tú pones save y tienes varios canales con Melodyne dentro de Pro Tools,
el save se hace tarde, te toma un segundo. Entonces cada vez que tú hagas ese save, te toma un segundo y ves la rayita moverse del el IRA yo odio eso porque siento que me tranco, que me paro, entonces no puedo. Entonces uso el Melodyne en el editor. Hay, hay ingenieros de estos ingenieros famosos, que han trabajado con muchos artistas y algunos incluso en muchos géneros, que tú los reconoces Ujú. o son reconocidos por algún aspecto de su sonido, por ejemplo, la compresión o el uso de distorsiones o quizás el uso de reverb para generar espacios y, y poner diferentes planos los instrumentos. Si tú tuvieses que decir dentro de tu trabajo cuál es el elemento que tú consideras por el que te podrías ser reconocido o diferenciar de los demás, ¿cuál sería? Bueno, yo me enfoco mucho en dos cosas. Uno es la voz. La voz tiene que estar presente, se tiene que entender, tiene que tener presencia, tiene que identificarse. Típicamente los artistas dicen, oye, me encanta cómo suena la voz, me gusta cuando mi artista, oye, qué bien suena. Es una combinación de cosas, no es solamente el procesamiento, ecualización y el tratamiento, sino el tratamiento de su afinación, de la edición, del timing de la voz, ¿no? Eso hace una gran diferencia. Y después, paralelo a eso, es que mis mezclas a mí me gustan que suenen grandes, que suenen como anchas, como que el estéreo es más amplio que la corneta que las estamos escuchando. Y eso es algo que trato de jugar bastante, ¿no? Entonces, esos dos elementos creo que me identifican a mí, ¿no? Yo he trabajado mucho con música pop eh, y baladas y eso que tienen cuerdas, instrumentación real. Entonces, a mí me encanta cuando la música son instrumentos de verdad, son humanos tocando. Yo creo que hay una diferencia, nada malo con música tecno, con instrumentos virtuales, nada malo con eso, pero creo que hay un plus cuando la música es tocada por gente y por instrumentos de verdad. Y creo que estamos volviendo un poquito a eso y digamos que espero que sea así, porque da no solo trabajo al músico, sino de que es una cosa diferente cuando hay humanidad en la música que escuchamos. Sí, totalmente. No sé si has escuchado, no sé si es tu estilo de música o si te llama la atención, pero has escuchado el trabajo de Billie Eilish, por ejemplo. Sí, sí. A mí me llama mucho la atención cómo cómo trabajan la voz en los discos de Billie Eilish. Escuché un tema el otro día que jamás había escuchado y la voz está totalmente seca y está como si la tuvieras metida dentro del cerebro. O sea, no tienen, está súper seca y súper presente y no es común. Tú no escuchas eso en la mayoría de la música pop. No tiene efectos, o sea, no sé si tiene efectos, pero se escucha extremadamente seca, pero muy bien. Y me llama mucho la atención cómo trabajan eso. Y es algo que la diferencia de ella quizás de otros artistas pop actuales. Sin yo ser fan de Billie Eilish, pero auditivamente, sónicamente, es muy interesante el trabajo que hace. Y por eso iba mi pregunta sobre qué haces con la voz, porque es algo también mucho de criterio tanto del ingeniero de mezcla como del productor y el artista lo que están buscando, ¿no? Cómo decidir si esa voz va a estar totalmente seca o va a estar bañada en reverb, nadando en reverb. Son decisiones creativas que pueden hacer la diferencia en una canción. ¿Cómo trabajas tú sobre Sí, todo el tema de los reverb, de los planos, de los instrumentos y de la voz en particular? sí, pero lo de Billie Eilish es algo que yo he estudiado, o sea, no soy fan, soy fan del hermano. Yo creo que De el, Phineas. es el tipo. Phineas es realmente, él sabe hacer arreglos musicales que amalgaman la voz de la hermana, que además ella canta muy bien, o sea, no vamos a no quitarle el espacio a ella. Ella tiene una voz muy peculiar y canta muy bien, pero el hermano, los arreglos musicales amalgaman la voz, la llevan, ¿verdad? La cubren de una manera que cuidan mucho el espacio de su voz. Entonces, de hecho, hay unas canciones que tú las oyes y la primera impresión es que tú dices, oye, no tiene brillo.
la mezcla es como oscura. Y no es que no tenga brillo, es que los instrumentos que están sonando y escogieron en el arreglo son instrumentos que están en una región particular para que no tapen la voz de ella. Está el otro asunto, que es que, y es un asunto quizás más importante, que es que tú tienes que cuidar el aspecto emocional de la canción. La canción tiene que tocar un nervio emocionalmente, porque si no, no tienes un efecto, no hay un efecto de respuesta de la escucha. En particularmente a mí me encanta el uso de las reverberancias, pero eso depende mucho del estilo de la. Por ejemplo, en música latina se permite más el uso de la reverb, ¿verdad? Como un elemento de espacio. A mí me encanta la reverb. Eh, yo uso mucho Altiverb, que es un impulse response, un plugin muy bueno. Y tengo una librería de impulse response bastante amplia. Uso una copia de un aparato que se llama Bricasti, que seguramente has visto en plugin. Liquid Sonics lo hace. Bueno, uso el de FabFilter. Entonces, pero uso varios reverbs y varios delays, muchos delays, ¿verdad? Que hacen un espacio para la voz. Entonces, la gente piensa, bueno, le pones el reverb y ahí lo dejas. La realidad es que no es así. Tú tienes que trabajar las reverbs y los delays dependiendo de la emoción de la canción y el espacio de la canción. Entonces, de repente tú usas el verso, y eso lo hace también Phineas con ella, que pasa que lo hacen de una manera muy sutil. En el verso tú puedes poner la voz mucho más seca y de repente vas abriendo ciertos efectos en el precoro y cuando revienta el coro, entonces tú abres una reverberancia más amplia y más obvia. Eso causa una emoción de la escucha. Entonces, ese trabajo un poquito psicológico, ¿verdad? Es bonito, le das dinamismo, le das ambiente, cambias la forma de ver que va ligada, como agarrada de la mano con el mensaje musical de la letra. Este, si es una canción feliz, si es una canción que habla de un problema, tú usas los efectos dependiendo del espacio que tú quieres tratar de hacer y a la escucha para que cause una emoción. Pues, no sé si me explico. Sí, no, totalmente. Todo va ligado a eso, a lo que quieres transmitir desde el interior del artista, ¿no? Del que está creando la música y trabajas en función de eso al final. Y todo lo que ayude a potenciar ese sentimiento que el artista quiere transmitir es lo que realmente hay que hacer. Em, Ujú. y yo te quería preguntar sobre, sobre este tema de la, de la música actual. Bueno, no es actual. Esto es un problema que viene desde yo creo que desde que comenzó la era digital, que es que incluso cuando comenzamos Hablemos Audio hablamos mucho de ese tema, que es el tema de la guerra del volumen, del loudness y todo este tema. Como sé que también trabajas en masterización, eh, ¿crees que en los últimos 10 años ha mejorado el tema de la guerra del volumen, de la compresión infinita para que todo suene más duro? ¿Crees que ahora estamos en un mejor momento para que la música respire un poco más o crees que seguimos por mal camino? No, yo creo que o sea, en la guerra de volumen siempre ha existido. Hay gente que ha dicho, no, que se arregló porque las editoras, o ¿cómo se llama? Las agregadoras digitales ahorita tienen un sistema de normalización, entonces ya no, todo el mundo está mezclando a -16. Mentira, todo el mundo está poniéndolo a lo que puede. Ahora, yo sí creo que ha habido un poquito de concientización en la parte técnica, me refiero a los ingenieros, de tratar de preservar un poquito más la dinámica de la música. Yo sí creo que la música, hay ingenieros que están cuidando un poquito más, pero eso depende mucho del estilo. Por ejemplo, si yo estoy haciendo música con percusión,
decirte, salsa o merengue, donde hay unos transientes muy agresivos, ¿verdad? Yo tengo que estar muy cuidadoso, cauteloso de cuidar esa información. No, por ejemplo, como si yo estuviera haciendo heavy metal o si estoy haciendo rock, ¿no? Rock requiere de compresión para sonar como suena el rock. Tiene que sonar de una manera impactante en your face, o sea, tiene que agravarte, o sea, tiene que agredirte para que tenga esa sensación de rock. Y eso no lo logras eh, flojito, pues, no lo logras sin compresión, de una manera de que tú logras lo mismo con música latina, pues, ¿no? Ahora bien, si tú lo que haces, y ahí vamos a la cuestión de no es la flecha, es el indio, si tú lo que haces es poner un L2 y esmacharlo así, obviamente no suena. Suena a una cosa plana, sin dinámica, ¿verdad? Totalmente muerta. Quizás suene duro y probablemente no, ni siquiera, ¿verdad? Porque lo que estás haciendo es eliminar, ¿verdad? Toda la dinámica y todo el impacto que tiene la. Pero sí es necesario usar compresión, es parte del sonido del estilo. Entonces, yo sí creo que ha habido un poquito más de entendimiento, ¿verdad? De nuestro gremio, de tratar de hacerlo lo mejor posible. Porque cuando tú comparas, y eso es algo que yo hago constantemente, y no me da pena decir, yo cada vez que voy a mezclar algo, yo busco una referencia, busco una canción que sea competitiva, ¿verdad? Que tenga el estilo y que de alguna manera tenga algo que brindarme, algo que regalarme para yo compararme, ¿verdad? Y cada vez que yo oigo una canción, que es una canción bien mezclada, buena, yo digo, qué bien suena. El volumen es parte de un elemento, porque es una cosa de que tiene que salir, sobre todo la gente que lo oye en audífonos o en el celular, tú tienes esa mezcla tiene que sonar bien en esos medios. Puede sonar muy bien, ¿verdad? Obviamente en una corneta de $15,000, chévere, pero al final del día te tienes que asegurar de que traduzca bien, ¿verdad? Y no tenga esa parte, esa carga emocional. Entonces, creo que hemos mejorado un poco. Todavía hay cosas por hacer y la realidad es que las agregadoras digitales no son, con su normalización de volumen, no es la realidad. Si yo mezclo y masterizo a una canción a -16, yo te puedo apostar que esa canción no suena competitiva. Aunque el normalizador de Spotify la ponga en un nivel X y la suba o la baja, lo que sea, lo que está haciendo es normalizarla. Ella no está cambiando la dinámica. La dinámica está de. Claro, es totalmente cierto. Y te iba a preguntar acerca de eso, de las plataformas digitales, cuando tú produces un tema, cuando lo mezclas o lo masterizas y luego Ujú. sale al mercado, actualmente va a ir a prácticamente todas estas plataformas. Eh, ¿Sientes que hay alguna que suena mejor o peor que otra? ¿Detectas diferencias importantes entre un Spotify o un Amazon Music o un YouTube? Sin duda, la que mejor suena, que yo sepa, es Tidal. Tidal antes tenía renglones, tenía un renglón normal y un renglón hi-fi. Ahorita ellos normalizaron a un solo precio y puedes oírlo todo en hi-fi. Tidal creo que la mejor. Y de hecho, ¿sabe? La gente que es audista y que le gusta mucho música clásica, jazz, etcétera, tienden a usar Tidal. Apple yo creo que está en el medio, ¿verdad? Apple Music tiene Lossless, que es un formato que funciona como calidad. Creo que el menos bueno o el más malo es Spotify. La compresión es muy, muy agresiva. Y se nota, ¿no? Sí, sí se nota. De hecho, cuando los comités de los Grammys, los Latin Grammys escuchan, ellos tienden a escuchar usando Tidal como referencia. Entonces hacen un playlist de la música que se va a escuchar y usan Tidal como el suplidor pues, de la música porque tiene una mejor calidad. Mejor sonido. Wow, eso no lo sabía. O sea, sabía de Tidal, pero no sabía que era tan notoria la diferencia con el resto, ¿no? Sí, yo no estoy seguro, pero creo que ellos en Hi-Fi
cuando tú coges la mejor resolución, ellos usan un WAV file, este, hasta donde yo sé, creo que es 1644, pero sigue siendo un WAV file, ¿no? Apple usa Lossless, que es un método de compresión. Spotify no sé qué usa, pero obviamente es una compresión muy, muy, muy agresiva. Eh, Tienes que entender también que Spotify es la plataforma más grande en el mundo. Entonces, uno piensa en nuestro país, o en Canadá, en Estados Unidos, etcétera, etcétera, pero realmente los mayores consumidores de Spotify están en India, en China, en África, donde el bandwidth digital de los celulares no es el mejor. Entonces, ellos tienden a comprometer el tamaño de su streaming por dar un mejor servicio. Entonces, el ser comprometido en la calidad, pero no en el playback, ¿no? Entonces, es un compromiso que ellos creo que están haciendo. No, no tengo forma de probarlo, pero ese ha sido el comentario que he escuchado. Sí, tiene sentido. Puede que por ahí vaya el asunto. Em, Boris, si tuvieses que eh, mencionar un trabajo tuyo, te voy a comprometer un poquito. Si tuvieses que mencionar un trabajo tuyo por el cual introducirte o presentarte a gente que nunca ha escuchado tu música, tu trabajo, ¿cuál sería? Mira, es muy difícil, la verdad. Yo he hecho muchas cosas en muchos estilos, ¿no? Entonces, hay gente, por ejemplo, yo tengo un cliente que te llama y dice, oye, ¿qué has hecho tú en merengue? Por ejemplo, cuando haces merengue, em, ¿cómo explicarlo? Los profesionales del merengue creen que en República Dominicana es el único lugar donde se puede hacer merengue. Entonces, hay un poquito de incredulidad cuando tú dices, no, yo soy venezolano y vivo en Miami y te hago el merengue, ¿me entiendes? Entonces, es importante. Entonces, bueno, yo les tengo que mencionar, mira, he hecho este trabajo con Eddie Hernández, he hecho trabajo con fulanito, etcétera, etcétera. Entonces, trato de defender un poquito lo que hago y me dan la oportunidad, pues, para que me den la oportunidad de trabajar. Ahora, algo que yo he hecho que a mí me cambió, y no lo quiero decir como que sea el mejor, pero creo que algo que hubo un antes y un después fue cuando Te mando flores de Fonseca, que aunque es una canción ya con cierta edad, definió una época de la música colombiana del tropipop. Realmente esa canción definió, tenía el sello de música tropipop, y yo la hice con el productor, era Bernardosa en aquel momento. Yo no imaginaba la influencia que el sonido de esa canción iba a tener en el futuro. Entonces, es algo realmente muy que yo digo que, bueno, marcó algo. Otras cosas que yo he hecho, por ejemplo, los trabajos de Ricardo Montaner, tiene mucho que ver con mi sonido. Es la música pop, balada, me parece que es algo que define un poquito lo que a mí me gusta, ¿no? Cosas en salsa también he hecho. A mí me encanta la salsa. La gente se queda así, oye, ¿tú haces salsa? Y digo, sí, sí, yo hago salsa. Yo he tenido cosas nominadas en Clon de Salsa. Y o sea, me parece un estilo que tiene que volver y yo creo que está volviendo. Entonces, no, sin comprometerme, ¿verdad?, en decir una sola cosa, gracias a Dios, he hecho muchos estilos. Pero te puedo mencionar ese de Fonseca, pues, como una de las cosas que causó un efecto, ¿verdad?, de eco en Bueno, ya saben que si quieren escuchar el trabajo de Boris Milán, bueno, vayan a escuchar Te mando flores de Fonseca como punto de partida. Y de ahí, bueno, ya hay bastantes cosas por escuchar también. Boris, ya tenemos 2 horas, casi 2 horas y cuarto hablando. No te quiero quitar más tiempo. Muchas gracias por todo lo que nos has brindado hoy. Y antes de despedirnos, te quería hacer la última pregunta, que es básicamente, ¿qué consejo le darías tú a la gente que está escuchando esta entrevista, que de repente está empezando o que ya tiene algún tiempo en esta profesión, pero que no ha terminado de despegar, digamos? ¿Qué consejo le das tú a esa gente que está empezando para que ojalá algún día llegue a donde llegaste tú?
Bueno, mira, yo no voy a decir nada nuevo. Yo creo que es una cosa de ser muy paciente, consecuente y ser constante. Yo creo que es un trabajo de hormiguita. Yo no creo que haya una cosa, obviamente todos los ingenieros hay una canción y en varias etapas de su carrera que le dan como un empujón especial. Pero no hay una cosa que tú digas, si yo hago esto, soy exitoso. Es una cuestión de una carrera de tiempo, de trabajo la otra consejo que yo les quiero dar es que nosotros nos enfocamos mucho en la parte técnica, en comprar el micrófono vintage de $8,000, NIV, en los preamplificadores, en esto y aquello. Realmente, yo creo que lo que define un buen ingeniero, además de que obviamente suene bien, es tu humanidad, es qué tan profesional eres y qué tan humano eres. Porque esto es un trabajo de servicio. Es un trabajo de que tú estás dando un servicio a un cliente. Ese servicio puede ser mezclar, puede ser grabar, puede ser masterizar, puede ser hacer sonido en vivo. Pero si tú eres un tipo que no llega a tiempo, que no cumples lo que dice, que tienes una actitud realmente no es la mejor, no vas a ninguna parte. Esto es una industria de servicio. Tienes que llegar a tiempo, que cumplir lo que dices, ser profesional, cortés, tener un buen espíritu de decir que sí a cosas que hay veces de momento tú dices, esto no sé si es lo que yo haría, pero de repente tener la flexibilidad mental de decir, bueno, vamos a probar, vamos a hacerlo, a complacer al cliente. Y de repente en el proceso tú descubres algo o le demuestras al cliente que tú tenías razón desde el principio. Puede ser una de las dos, ¿no? Entonces, hay que tener un poquito de eso. Yo creo que esa es la actitud prudente para tener una carrera longeva en esta industria. Es lo mismo que estábamos hablando al principio de la conversación. O sea, la suerte es la combinación de estar preparado, ¿verdad?, en la oportunidad. Llegas a ese momento, decirle que sí y enfrentarlo y poder resolver los problemas de una manera eficiente. Es así. Muchas gracias, Boris, por tu tiempo, por la entrevista y bueno, ya eres parte de Hablemos Audio y seguiremos en contacto para dar a conocer todo lo que logres en el futuro. No, Carlos, gracias a ti por darme el chance de compartir contigo en esta familia. Yo sé que tú has entrevistado a una cantidad de gente genial, importantísima y espectacular. Sigue con este trabajo porque es información para la gente. De verdad que es una ventana para tu poder. En nuestro gremio, que es un gremio muy niche, pues muy como no quiero decir pequeño, pero es muy específico, ¿no? Entonces, tu trabajo es un trabajo que proporciona pues, exposición y una ventana bonita e información pues para al que está comenzando y para nosotros que tenemos tiempo haciendo esto, pues para poder mostrar nuestro trabajo. Así que cuenta conmigo para lo que podamos hacer en el futuro. Yo sé que podemos estar aquí 2 horas más hablando. Sí. Si hay otra oportunidad, pues aquí estamos. Gracias, Boris. Muchas gracias. Si te gusta nuestro contenido, dale me gusta, déjanos tus comentarios y comparte este video en tus redes sociales. Hablemos Audio.